Me han llevado unas cuantas veces a los tribunales. La primera vez fue en enero de 2014, el gobierno de Marruecos. Lo que queremos hoy al final, Fer, es entender cómo Marruecos influye en España y también cómo es capaz de influir a nivel europeo. El poder que tenía el lobby marroquí en España. ¿Cómo funciona exactamente la influencia que Marruecos intenta proyectar hacia España? Y si eso realmente le da un poder sobre las decisiones políticas que aquí se toman. Bueno, yo en España invito simplemente a echar la vista atrás y ver, por ejemplo, si ha habido algún tipo de debate en Casa Árabe sobre el Islam político en Marruecos, sobre la monarquía marroquí o sobre el conflicto del Sáhara. No lo veremos nunca. El tema migratorio, el miedo a que Marruecos vuelva a utilizar, como lo ha hecho en el pasado, el chantaje o la presión migratoria sobre España. ¿Cómo han sido las relaciones entre España y Marruecos para darle un contexto más macro en el que entender por qué Marruecos puede tener tales o cuales intereses en España? Apenas unos kilómetros les separan de la península, unos metros de la frontera africana. Ese vecino es Marruecos y en España apenas les conocemos. Pero en Marruecos sí que conocen muy bien España, saben qué deben contar, a qué puertas tocar y a qué teléfonos llamar. Son tan intensos que han llegado a levantar escándalos en Europa. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de la influencia de Marruecos en España. No es el fin del mundo, el podcast semanal de El Orden Mundial. Este es un episodio que nos han pedido bastante, que de hecho no es que hayamos tocado, pero sí que hemos merodeado a través de o cerca de este tema en otros episodios, como el de En la mente de Mohamed VI, o en el episodio que hicimos sobre Marruecos, de la potencia africana un poco desconocida, y hemos decidido abordarlo porque yo creo que también en la propia España tiene cierto recorrido y cierto predicamento este debate de la influencia de Marruecos. Y para eso se ha venido Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, Fernando, con muchas ganas, porque es un tema que me gusta y yo creo que va a estar bien. Yo creo que va a estar entretenido porque además tenemos otro invitado en este episodio. Sabéis que de vez en cuando pues, se viene aquí gente que sabe mucho de ciertos temas a contarnos un poco su experiencia, su visión y su perspectiva de ciertos asuntos. Y se ha venido Ignacio Zembrero. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, encantado de aquí de estar con vosotros en el Orden Mundial. Hay gente que te conocerá de haberte leído, de haberte escuchado, de haberte visto en la tele, pero cuéntanos un poco, además de quién eres, qué relación tienes con Marruecos, con el tema que tocamos hoy, también un poco cuál es tu trayectoria, que al final te hace merecedor de estar en esta mesa para el tema de hoy. Bueno, yo como periodista llevo muchos años dedicándome a Marruecos y al norte de África en general, también Argelia, que es un país bastante desconocido en España, y lo he hecho durante varios años en el país y después lo he seguido haciendo fuera del país durante una etapa en el mundo y también en el Confidencial. Escribo también de vez en cuando sobre Marruecos en prensa extranjera, en Orient 21 en Francia y en Middle East Eye en Londres. Y bueno, también esto a mí me ha reportado muchas alegrías y unos cuantos disgustos, puesto que las autoridades marroquíes me han llevado unas cuantas veces a los tribunales. La primera vez fue en enero de 2014, el gobierno de Marruecos por enaltecimiento del terrorismo. No hubo juicio, se archivó, pero en fin, hubo varias peripecias, pero finalmente se archivó la denuncia y después la posterior querella del gobierno de Marruecos. Y la última fue en 2022, que hemos acabado en diciembre del año pasado. Esta vez fue el Reino de Marruecos, hemos subido de categoría. El que me llevó a los tribunales era una demanda civil en esta ocasión por acción de jactancia y bueno, como bien le recuerda el tribunal que me dio la razón y digamos desestimó la demanda de Marruecos, pues la acción de jactancia, aunque figura en el Código Civil español, es una reminiscencia medieval de la que convendría olvidarse. O sea, que ya ese caso lo has dejado. A mí me sonaba eso que sí, yo recuerdo la noticia se publicó y todo. Claro. 4 veces desde 2014. Creo que debo decir, conozco a otros colegas, sobre todo en Francia, que también han sido llevados a los tribunales por las autoridades marroquíes, pero yo creo que por ahora ostento... ¿Tienes el récord? Tengo el récord, sí. Desde luego en España, sin lugar a dudas. Y yo creo que incluso en Europa. Pues nada, es que yo creo, Ignacio, tú eres de los
referente, sino el único periodista español que más habla del tema de Marruecos. Desgraciadamente sin pisar el país, porque no soy bienvenido. No, pero bueno, hombre, después de la denuncia yo tampoco Claro, iría. me paso mucho rato online con marroquíes e incluso conservo relaciones con algunas personas que todavía que tienen una pequeña parcela de poder. Pues nada, ahí queda ese pequeño récord. También si te denuncian es porque lo que escribes o lo que cuentas pues les escuece y les Bueno, digamos les la fastidia. verdad que una de las razones de suscribirnos nosotros al Confidencial fue leer las piezas que Sí, tú sacabas, sí, Ignacio, sí. no te vamos a engañar, vamos a ser honestos. Claro, que para enterarse bien hay que leer a gente que Sí. sabe de los lugares y bueno, pues eso a veces es lo triste, ¿no? Que eso a veces tiene un precio en que las autoridades de los lugares pues evidentemente no les gusta lo que puedes estar contando. Aquí en este podcast siempre hay una pregunta que abre cada episodio, ¿no? Que es para poner un poco en contexto el tema, así que vamos con ella. Edu, ¿por qué vamos a hablar hoy de un tema como es el poder, la influencia que tiene Marruecos en España y en Europa? Porque Pues, eso se ha extendido hasta Bruselas. Primero por la petición popular, porque es verdad que los oyentes ya nos lo habían dejado en algunos comentarios cuando tocamos el tema del país, nos dijeron, vale, Sí. muy bien, pero a ver si hacéis relaciones España-Marruecos y cómo... Y dijimos, venga, vamos a ello, pero también es verdad que en los últimos 4 o 3 años, ahí que Ignacio me corrija, hemos visto cambios de posición en algunos elementos estructurales de la relación que tenía España con Marruecos. Y hablo, por ejemplo, del caso del Sáhara. Rupturas de ciertos consensos. Sí, algo que establecidos. luego ya podemos discutir si ha sido un cambio o más bien una continuación de un proceso y una aceleración, pero sí que podemos decir que ha habido decisiones que antes no parecían tan probables, como esa aceptación y cada vez mayor normalización de ese plan de autonomía con respecto al Sáhara, que pues, chocó bastante porque era algo que en materia de política exterior estaba consensuado de que no se iba a tocar. Pero también estamos viendo, además, cómo el contexto internacional favorece a un país como Marruecos, está sabiendo utilizarlo muy bien, eso ya lo comentaremos después. Rabat tiene claro qué camino debe tomar y cómo sacarle provecho al mundo que se viene, a ese nuevo orden internacional. Y la pregunta, y para lo que es interesante este capítulo, es el ver hasta qué punto España y también la propia Unión Europea están preparadas para lidiar con las posiciones que va a tomar su vecino con respecto a ellas y también con respecto a otros países, como por ejemplo Argelia, que luego lo abordaremos con Ignacio. O sea, lo que queremos hoy al final, Fer, es entender Marruecos, que para eso, no tanto entender Marruecos, que para eso tenemos Sí, el otros capítulo, episodios, sino entender cómo Marruecos influye en España y también cómo es capaz de influir a nivel europeo. Claro, porque al final que se tomen ciertas medidas en favor de Marruecos, sea en España o sea en Europa, también responde a que han hecho un trabajo previo de estar influyendo o teniendo pues relaciones para mejorar su imagen. Mejorando su diplomacia, que eso ahora podemos comentarlo, Sí, ¿sabes? Si han sí. invertido más en diplomacia y demás. Claro, esto es un resumen bastante interesante. Tú, Ignacio, o sea, ¿crees que ha habido no un cambio, pero sí una aceleración en ciertas posiciones que a lo mejor hace unos años resultaban extrañas de entender porque se había establecido ciertos consensos en materia de política exterior? No sé si tú ves que en estos últimos años Marruecos ha estado ganando más influencia, también porque ahora pues tiene ventanas de oportunidad como lo del el Mundial de Fútbol, la Copa África Sí, y la demás. crisis energética, La crisis etcétera, energética etcétera. también. Sí, Marruecos ha ganado más influencia, más peso en el continente africano, en Europa y yo diría que también con el retorno de Trump en la relación transatlántica. Y con relación a España, sin lugar a dudas, ha habido un cambio de política en marzo de 2022, que es cuando el presidente del gobierno manda su famosa carta, cuyo contenido exacto seguimos sin conocer porque el gobierno no la ha querido desvelar, al rey de Marruecos, en la que da su apoyo, explícitamente su apoyo al plan de autonomía. Yo tengo la impresión, por muchos motivos, que el gobierno, en todo caso Moncloa, no se esperaba a que esa carta se hiciera pública. Fue una sorpresa desagradable para ellos, pero el rey decidió hacerla pública, reproduciendo algunos extractos de la carta del presidente al monarca alauí. He de decir que el cambio en algunos aspectos es más formal que real, porque de hecho desde hace muchos años, bajo cuerda, la diplomacia española apoyaba
a Marruecos y apoyaba la solución autonómica que propugna Marruecos para resolver el conflicto del Sáhara. Lo hizo ya en tiempos de Zapatero, por ejemplo, y sabemos a través de Wikileaks que en aquel momento, estoy hablando del año 2007-2008, el gobierno de España, que entonces estaba Rodríguez Zapatero de presidente del gobierno, se ofreció a Marruecos, le ofreció concretamente poner a su disposición a algunos juristas para mejorar el plan de autonomía que en 2007 presentó, en noviembre de 2007 presentó Marruecos, y que, dicho sea de paso, es una auténtica birria. Lo podría haber redactado un estudiante de bachillerato tucho, porque son 3 folios escuetos, no es un plan serio para hacer una oferta. Era yo cuando, una idea, cuando ¿no? lo vi en su primer momento, dije, este es un primer esbozo, va a tener un desarrollo. No. Bueno, han pasado, si no recuerdo, desde 2007, pues han pasado, ¿cuántos años? Casi 20, sí, vamos. Casi 20 años. Y no han tocado una coma, no lo han desarrollado, y eso que algunos enviados personales del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, el último Stefan de Mistura, han pedido expresamente a Marruecos que lo desarrolle y que le dé más consistencia, pero las autoridades marroquíes no han querido hacerlo. Yo recuerdo que una de las principales críticas que se hacía en el 2022 con la decisión y la defensa pública por parte de los saharauis era, bueno, pero ¿cuánta autonomía tienen las regiones autónomas dentro de Marruecos? No hay regiones autónomas. Entonces, hablar de autonomía de una región en Marruecos es como hablar de la nada. Marruecos es un país en un régimen autoritario. Muy centralizado. Hace ya muchos años, claro, no recuerdo el año exactamente, que el rey se trajo al que era embajador en España, Omar Azimán, se lo trajo a Marruecos, le nombró consejero real y le pidió que desarrollara un plan de regionalización. Y Omar Azimán desarrolló ese plan de regionalización. ¿Dónde está el plan? En un cajón. Claro. Y nunca se ha puesto en práctica. Marruecos es un país tan variado como España, con regiones muy específicas como puede ser el Rif o el Sus, etc. Y yo creo que les da mucho miedo a las autoridades marroquíes poner en marcha una auténtica regionalización. Si no lo hacen dentro de su propio país, con menos motivo todavía para el Sáhara Occidental. Claro. Claro, que a lo mejor antes que el Sáhara debería tener autonomía el Rif, que ya sí es parte pero ya de... tienes ahí las protestas internas. El Rif lo que tiene son presos, más bien. Claro, presos encarcelados. Claro. O sea, las resistencias identitarias no se pueden permitirte una autonomía. Ahí se vio un poco cómo gestiona Marruecos el tema de las identidades regionales y las demandas que pueden existir en ciertas zonas. Y además en los últimos años también le hemos visto gestos que han chirreado un poco. Está el entrega de espías, ¿no? El apoyo a la estrategia de, lo que os menciona, la estrategia de Marruecos por el Sáhara Occidental. Recuerdo que hace tiempo, Ignacio, estuvimos hablando contigo sobre el lobby, efectivamente, en el podcast ya difunto de Que Vienen los Bárbaros, del poder que tenía el lobby marroquí en España. No sé si en estos últimos años ese lobby se ha fortalecido, se ha perfeccionado, todo este ejercicio de, no sé si diplomacia pública o de influencia. ¿Cómo funciona exactamente? No sé si el lobby marroquí, pero desde luego la influencia que Marruecos intenta proyectar hacia España, y si eso realmente le da un poder sobre las decisiones políticas que aquí se toman. Sí, yo creo que sin lugar a dudas. Bueno, primero, no solo en España, sino en otros países europeos, el lobby marroquí tiene peso, lo tiene en Francia, sin lugar a dudas, lo tiene en las instituciones europeas y lo tiene en Bélgica. Intenta tener peso, sobre todo en los países donde hay una fuerte inmigración marroquí, en algunos tiene más peso y en otros menos. En Italia, sin lugar a dudas, tiene menos peso. Bueno, yo en España invito a echar, para comprobar el peso del lobby marroquí, invito simplemente a echar la vista atrás y ver, por ejemplo, en las actividades que desarrolla desde hace ya bastantes años Casa Árabe, si ha habido algún tipo de debate en Casa Árabe sobre el Islam político en Marruecos, sobre la monarquía marroquí o sobre el conflicto del Sáhara. No lo veremos nunca. Es decir, pues se puede ver en la web, en lo que han hecho a lo largo de todos estos años. Y lo Casa mismo Árabe o las casas que son dependientes del Ministerio de Exteriores. Sí, pero el marco ideal sería evidentemente Casa Árabe en Madrid. Claro. No ha sido pero es verdad que no ha habido nada de esto. Puedo dar otros ejemplos. Es decir, ¿cuántos artículos se han publicado en las webs del gran think tank, que es el Real Instituto Elcano, sobre temas internos marroquíes o sobre temas del Sáhara Occidental? Pues yo creo que prácticamente muy pocos.
y alguno de ellos le valió una regañina al investigador que lo había escrito en persona del ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento. Con lo cual, bueno, eso nos da la medida del peso y la influencia del lobby marroquí en España. Está muy presente y lo está, sobre todo, yo diría que cuando gobiernan los socialistas, que es cuando más se nota. Sin lugar a dudas, el Partido Socialista siempre se ha mostrado más sensible a todo lo que viene de Marruecos. Eso no quiere decir que el Partido Popular sea insensible, ni muchísimo menos, pero sin lugar a dudas, el Partido Socialista, y en su día, ahora han cambiado mucho, etcétera, en su día, Convergencia Democrática de Cataluña era sin lugar a dudas el partido más vinculado, más afín a Marruecos, sobre todo cuando al frente estaba Jordi Pujol. Esas son, digamos, y los menos receptivos, si tenemos que buscar gente menos receptiva, yo diría que en general los nacionalistas vascos, sean de Bildu o sean del Partido Nacionalista Vasco. No hemos visto nunca un Lehendakari ir a Marruecos, por ejemplo. Yo no sabía lo de Convergencia. No tenía ni idea que tenían esa relación tan estrecha con Marruecos. El único presidente autonómico que una vez ha dejado el cargo ha sido recibido por el rey de Marruecos, cuando el rey de Marruecos todavía recibía a huéspedes extranjeros, es Jordi Pujol. Ya. Eso ya lo dice todo. Y luego también hay una cosa que ahí Ignacio controlará más. Hay una serie de empresas que están vinculadas al rey que también tienen como relación con consultoras, con otras empresas a nivel europeo, con sí, que no es una relación directa, es una relación más indirecta. Y luego, por ejemplo, algo que a mí sí que en estos últimos meses hemos visto es que también Marruecos sabe cómo ganarse a figuras importantes en todos los ámbitos, porque ha habido viajes, yo lo sé sobre todo por las amistades saharauis que tengo, que lo denuncian, que se han llevado a influencers. Esto pasó hace unos pocos meses. Se llevaron a un montón de influencers para fomentar el turismo en las zonas del Sáhara Occidental y normalizar eso. Eso también es parte de esa estrategia de, entre comillas, el lobby marroquí, y es, oye, pues vas tejiendo alianzas y ganando una serie de favores para conseguir que tu posición sea un poco se normalice, ¿sabes? Que la crítica que le hacían estos influencers, que yo creo que no tenían, o sea, no eran creadores de temas políticos, eran un poco influencers de cosas aleatorias, no recuerdo los nombres. La crítica que les hacían es, oye, creo que no sois conscientes de que os están utilizando para legitimar ciertas posiciones. Aunque tú te dediques, yo qué sé, me lo invento, seas influencer de gastronomía o de música o de lo que sea, es como... O de turismo, porque de turismo. Pero como ten cuidado también que... Estos pueden no ser conscientes, pero Javier Otazu, que tú también le conoces, él en uno de sus libros habla tranquilamente de Felipe González, Zapatero, Trinidad Jiménez, que son perfiles que han tenido históricamente una relación muy estrecha con Marruecos. Y yo creo que de los políticos faltan dos importantes, que son José Bono y, por supuesto, mucho más que José Bono todavía, Miguel Ángel Moratinos. Todos en mayor o menor medida, ¿no? Todos en mayor o menor medida están en la órbita de los políticos, están en la órbita del PSOE. Después también ha habido una serie de altos funcionarios. El propio Ábalos, que es un hombre polémico, como sabemos aquí, hizo también algunos viajes privados a Marruecos, invitado por los socialistas marroquíes, una vez que había dejado el cargo de ministro de Fomento. Esto de los influencers ha tenido algo bastante que ver también con el inicio de los vuelos que el gobierno ha autorizado de la compañía Ryanair a Dakhla, que es la antigua Vía Cisneros, la segunda ciudad del Sáhara Occidental, vuelos desde Madrid y vuelos desde Lanzarote, con la idea, digamos, ante todo, de vuelos subvencionados por Marruecos, porque en origen no tenía muchos pasajeros, no sé cómo andará la ocupación ahora, al principio era muy baja de esos vuelos, con la idea de atraer turismo a esa zona y de normalizar, digamos, que las compañías aéreas vendan el destino de Dakhla y del Sáhara Occidental como un destino marroquí. Pero a propósito de lobbies, también hay que hablar de, digamos, aquellos que han sido contratados por Marruecos para hacer esa labor de lobby en España y fuera de España, en instituciones europeas. Quizás el más importante de todos es Acento, que dirige, aunque no es el principal accionista, dirige José Blanco, el antiguo ministro de Fomento de Zapatero, que trabaja en España, pero sobre todo trabaja en las instituciones europeas para Marruecos. Es uno de los dos lobbies que ha contratado, de los dos principales lobbies que ha contratado Marruecos en Bruselas. El otro, no me acuerdo cómo se llama, es un lobby de origen escandinavo, pero reconvertido. Y después también en España, Llorente y Cuenca, que ha trabajado y creo que sigue trabajando para Marruecos. Hacen una labor típica de lobby, efectivamente.
¿Esto salió en lo del Qatargate? No recuerdo, yo sé que O sea, salió Qatargate no, y y luego fue Morocco Gate. Marruecos. El Qatargate debe ser, ante todo, interpretado como un Morocco Gate, porque Claro, Claro, era- claro. es que yo recuerdo que era como Les- cambiar el les nombre. salvó el nombre. Ahora, Sí, sí, sí. en ningún momento aparece ahí acento. Y por otra parte, hay que decir también que en el Qatargate, que era un Morocco Gate, porque fue Marruecos Claro. el que creó la estructura, pero en un momento dado, ya al final, digamos, se incorpora Qatar y como tienen muchos más medios, probablemente, digamos, invierte más dinero en esas operaciones. El Qatargate apenas ha tenido, yo diría que no ha tenido ninguna consecuencia para la labor de lobby, la labor diplomática A mí es que- de Marruecos en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo. A mí es que eso me sorprendió mucho. Recuerdo el impacto que tuvo, que yo creo que viene sobre todo porque al ponerle el nombre de Qatargate distrajo mucho la atención. Fueron porque yo recuerdo los que lo primeros comen- en aparecer. Claro. Primero fue la influencia qatarí y luego a las pocas semanas ya entró Sí, pero Marruecos yo y ya recuerdo se quedó que Qatargate. en Así fue. televisión hablábamos más de Qatargate que del rol de Marruecos, ¿sabes? Sí, y ahí sí. te da un poco el enfoque de... Porque hostia, primero se el- supo lo de Qatar, se quedó el nombre de Qatargate y luego ya apareció lo de Marruecos y ya no se le Claro. cambió. Ya no se le Si cambió eso el ha nombre. quedado en pocas cosas, que por ahora ha quedado en poca cosa, aunque no está acabado, es en parte por la inoperancia del Parlamento Europeo a la hora de, digamos, tomar medidas, tomar sanciones, y también por yo diría, la inoperancia de la propia justicia belga, en la que ha habido muchos problemas, con jueces recusados, etcétera, etcétera, y al final, pues, ha avanzado poco. Pero, en fin, en su momento la prensa escribió mucho sobre el tema, que exclusiva además de 2 medios de comunicación belgas, y yo creo que ahí había y sigue habiendo mucho tema. Ya. Sí, pero que se ha quedado un poco en agua de borrajas, ¿no? Al final, a Sí. base de Sí. dilatar los tiempos. De todas formas, estamos hablando de la influencia que tiene Marruecos en España. Vamos a continuar hablando de eso, pero creo que antes es interesante que hagamos un paréntesis para entender un poco cómo han sido las relaciones entre España y Marruecos, para darle un contexto más macro en el que entender por qué Marruecos puede tener tales o cuales intereses en España. No me iría muy lejos, pero sí entender que ha habido épocas mejores o más con mayor distensión y épocas de mayor tensión. Y eso es Sí. importante O conocerlo. sea, sobre todo por poner un poco en contexto y luego Ignacio puede... Porque hay una época que tú y yo no vivimos, Fernando, básicamente. No, claro, como pero que buena sois- parte de la historia. sois no hemos demasiado vivido. jóvenes. Claro, pero que yo creo que está muy bien hacer eso para que Ignacio también nos ponga un poco en contexto de pues, cómo fueron los 80, los 90, ¿sabes? Sí. Cuando, o sea, al final es por ver un poco cómo se han generado las interdependencias y también cómo Marruecos se relacionaba con los gobiernos y con la sociedad española Sí. en ese momento. Lo primero que tenemos que tener muy presente es que las relaciones actuales se inician con la Marcha Verde. Por poner una fecha, Vale. el 75, que se hace con Franco ya dando los últimos coletazos Sí, echando en la cama. el alma. Claro, aquí el bueno de Hassan II dice, esta es la mía, recordemos, apoyo Que- también que de si Francia, alguien- ojo con los franceses en esto. Sí, sí, sí. Inciso aquí que si Sí. alguien quiere conocer la historia de Marruecos, tenemos un episodio solo de eso, que se lo escuche y así tiene ya un contexto histórico mucho más profundo. Aquí Sí, ya ahí yo no me voy a obviamos enrollar. cosas porque está ese otro episodio. Ahí ya, sobre todo, después de la Marcha Verde, la clave es el acuerdo tripartito, que es Sí. cuando España acepta reniega del dominio Son sobre el los Sáhara acuerdos de Occidental. Madrid, de hecho. Sí, son que nulos. se quedó un poco en stand-by y... Bueno, son nulos, Sí, por la ONU. Por la nulos. ONU. La ONU dijo Nulos. que y seguimos teniendo Claro, nulos. ese deber del referéndum descolonización. y de descolonización del Sáhara. Luego es verdad que los años 80 fueron un periodo en el que las relaciones estaban bastante estancadas, había relaciones diplomáticas, pero no tuvimos una actividad alta hasta finales de década. Pensemos que España estaba básicamente intentando asentar un sistema democrático mirando al mercado europeo. Y entrar en Europa, exactamente. claro, y la OTAN y todo eso. Pero sí que es verdad que ahí en esa época se empieza a establecer la tradición de que Marruecos sea la primera visita exterior del presidente de España. Y Sí. también Hassan II y el rey Juan Carlos tenían buena relación durante estos años. Y podemos decir que este periodo es cuando se empieza a esbozar, también por parte de los socialistas, que ahí yo tengo curiosidad por saber hasta qué punto esta es la simiente de todo lo que vemos hoy en Época de Felipe el González, PSOE. claro. Claro, ahí empezaron a esbozar un poco esa idea del colchón de intereses Ujú. que tendrá su época dorada en la siguiente década en los 90, y este acercamiento entre los dos países se verá muy bien en las 2 últimas décadas de la legislatura de Felipe González, cuando se firma ese tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con el Reino de Marruecos. O sea, esa Ahí- primera época... Ahí ya había cierto acercamiento, ¿no? Un poco. Sí, pero también porque vieron que, ahí Ignacio también sabrá más, vieron que era una buena forma de mantener unas relaciones con su vecino en el sur, y cuanto más dependas, menos problemas tendrás. Claro.
Claro, sí, que al final tenemos frontera. Pero Sí. esto, y ya sí. Bueno, no sé si Ignacio quiere añadir algo. Bueno, decir sí, darte la razón, básicamente. Vale. Muchas gracias. Hay un pensamiento, digamos, el primer pensamiento estratégico se desarrolla con cómo desarrollar la relación con Marruecos es en tiempos de Felipe González, donde yo diría que para nombrarles dos diplomáticos, dos pesos pesados de la diplomacia española, Jorge Dezcayar y Miguel Ángel Moratinos, elaboran la teoría, estaba entonces de ministro Francisco Fernández Ordóñez, la teoría de desarrollar el colchón de intereses, es decir, hacer una relación tan estrecha, incluido en lo económico y en lo comercial y en la inversión española, que al final Marruecos si le quiere dar un susto a España, pues eso se acabe convirtiendo en que está tirando piedras contra su propio tejado, que no tenga ningún interés en presionar en exceso, dar sustos a España y que la relación sea sosegada. Bueno, eso ha funcionado más o menos. Yo diría que varía mucho. Varía mucho. Hay días, va por días. Es una relación con altibajos en las que hay épocas en las que va bien y hay épocas en las que va menos bien. Pero incluso en la etapa de Rodríguez Zapatero, que ahora se describe como una época idílica, hubo sus tensiones especialmente en la frontera de Melilla, con bloqueos de la frontera de Melilla, etcétera, etcétera. Hubo sus tensiones. Pero yo diría que la mayor crisis se atravesó a partir de abril de 2022, cuando el presidente del gobierno, después de escuchar a varios de sus ministros, toma la decisión de acoger a Brahim Ghali en España para ingresarle en el hospital en Logroño, estaba enfermo de COVID, y no se lo comunica a Marruecos. Y Marruecos se entera, yo no sé si por Pegasus o se entera por su gente sobre el terreno, sus servicios secretos. En todo caso, Marruecos se entera, lo filtra a la prensa y a partir de ahí se agrava una crisis que ya había empezado unos meses antes, porque si hay que poner una fecha al arranque de la última gran crisis, no coincide con la llegada de Brahim Ghali, sino que yo remonto al 10 de diciembre de 2020, es decir, unos meses antes, unos 4 meses antes. ¿Por qué? Pues porque ese día es cuando Donald Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y ese mismo día el gobierno de Marruecos, bajo pretexto higiénico y sanitario, dice que mejor aplazar la cumbre con el gobierno español. ¿Por qué la quiere aplazar? Porque quiere que en el próximo comunicado que se elabore al término de la próxima cumbre ya se recoja una frase sobre la autonomía del Sáhara. Claro. En aquel momento el gobierno español no está dispuesto a dar ese paso. La cumbre se aplaza y empieza lo que yo llamaría una crisis larvada que a finales de abril de 2021, cuando ya llega Brahim Ghali a España, la crisis se agrava y se convierte en la crisis, yo creo que más grave en tiempos de democracia. ¿Tú dirías que más que la del perejil? Bueno, le separan 20 años, ¿eh? Sí, bueno, pero por eso claro. Que es tiempo también. Ya que tenemos a Ignacio. Bueno, la idea que tenemos de la crisis del islote de Perejil es que los dos países estuvieron a punto de llegar a la guerra. Es una frase que hemos leído y visto en titulares. Yo quizás en aquel momento hubiese pensado eso. Ahora, con la perspectiva histórica que tenemos, sobre todo con todo lo que sabemos de lo que sucedió del lado marroquí, desde luego Marruecos en ningún caso tenía la menor intención de plantear batalla ni guerra por el estilo al gobierno de José María Aznar. Sí calculó muy mal el rey cuál iba a ser la reacción de José María Aznar. Y yo todos los días me pregunto si hoy en día volviera a suceder un episodio parecido, que por ahora no se plantea, ¿cómo reaccionaría el gobierno del presidente Sánchez? Sí, desde luego aquel caso de Ghali no sé si provocó, pero desde luego coincide en el tiempo con la salida de una ministra de Exteriores que ha pasado en este podcast. Eso acabó con González Laya sentada aquí. Provocó la salida porque era una exigencia del gobierno de Marruecos para, digamos, iniciar conversaciones con vistas a la normalización de la relación. Hay una reunión en Rabat en julio de 2022 en la que los interlocutores marroquíes, no está Laya, en esa reunión en la que los interlocutores marroquíes exigen... Laya actuó acatando las órdenes del presidente del gobierno, especialmente en el caso de Brahim Ghali. Ahora bien, los interlocutores marroquíes pusieron a precio su cabeza y consiguieron que efectivamente el presidente Sánchez prescindiera de ella como ministra.
Claro, cuando hablamos de la influencia de Marruecos es porque en los años recientes han llegado a quitar ministros del gobierno de, es que de España yo recuerdo por su que presión. fue muy sonado y nosotros hemos... Sí, ya nos pillan nosotros talluditos, quiero decir. Y nosotros hemos tenido conversaciones con gente de exteriores sobre eso y no hemos llegado nunca a tener una respuesta más allá de se abrió una ventana de oportunidad con el tema del reconocimiento del Sáhara, que yo recuerdo que hubo reuniones, no se puede... Sí, es como lo de la carta, que claro, más que un ejercicio de transparencia había una ejercicio de filtración de Marruecos. La única respuesta que se ha dado y justificación ha sido esa. Una ventana de oportunidad. ¿Qué significa eso? ¿Una ventana de oportunidad para qué? Pregunto. La misma pregunta que hacíamos nosotros. Claro, es como el episodio que todavía nos falta porque publiquen. Nos hemos quedado con el primer episodio. Toda la respuesta era eso. Se abrió una ventana de oportunidad. La segunda es qué plan hay para para eso que viene después, que todavía no lo sabemos. Debe estar en los 3 folios esos que están todavía sin desarrollar del plan del Sáhara. Claro. ¿El plan de autonomía? Claro. No, es decir, la autonomía es... yo creo que es un conflicto a día de hoy sin solución. Voy a decir incluso algo atrevido que molesta mucho a los saharauis, pero creo que la única solución, y no digo que sea la idónea ni mucho menos, es que se produjera un cambio de régimen en Argelia y que aquellos militares que son en buena medida los que apoyan al Frente Polisario, pues perdieran peso en Argelia y las nuevas autoridades civiles argelinas se desentendieran del conflicto. Entonces, como un acercamiento con Marruecos. Pero por lo menos se desentendieran del conflicto del Sáhara. Esto, desde luego, a día de hoy no se plantea y, por tanto, yo creo que es un conflicto sin solución. Es un conflicto de baja intensidad, en parte porque así lo quiere Argelia, porque Argelia podría proporcionar un armamento más moderno al Polisario que hiciera más daño al ejército marroquí, pero no se lo proporciona. Podría haber permitido, quizás en algún momento, a Irán haber prestado algún tipo de ayuda al Polisario, no lo ha permitido tampoco. Por tanto, es un conflicto de muy baja intensidad a lo largo del muro que hay en el Sáhara Occidental. Sí, que luego sí me puedo volver a Argelia, pero también está la cuestión de que Argelia compra mucho armamento a Rusia, sí, luego podemos tocar la parte luego tocamos Argelia. Nos hemos quedado un poco en los gobiernos de Felipe González. Ahora tocaría hablar un poco de Aznar y esos años que es lo que hemos hablado de Lo ha comentado Perejil. un poco Ignacio, básicamente con la llegada de Aznar. También coincidió con la muerte de Hassan II y la llegada de Mohamed VI, yo creo que llegó en el 99, si no estoy equivocado. Julio del 99. Claro, y ahí es verdad que Mohamed cambió bastante la postura en cuanto a la relación de España. No era tan... Luego podemos tocar el tema del rey y demás. Sí. No era tan abierto como el padre y sí que fue bastante más firme con su... Yo creo que, lo hablábamos antes de empezar, nunca ha venido a España Mohamed VI. Sí. ¿Ha hecho viaje oficial? Ha hecho ha hecho 2 viajes a España. Ah, mira. Que es que tú me dijiste estábamos debatiendo mucho. antes de Ha empezar. hecho 2 viajes a España, uno al poco tiempo de una visita de Estado corta, al poco tiempo de ser rey, creo que fue en 2020, tenía que buscar las fechas, y después una más reciente, con motivo del primer aniversario del 11 de los atentados del 11M. Vale. Hizo una visita de unas horas a Madrid para estar en el primer aniversario. Que pasa a saludar y poco más. Es que yo creo que lo que leí es que de vacaciones nunca ha venido aquí. No, nunca eso era era España. No sé lo que te decía, que no hacía... Donde esté el ático de París. No, pero el padre sí que venía de vacaciones a España y el hijo no ha venido nunca. Bueno, el padre venía, entre otras cosas, más que a cazar con don Carlos. Claro. Y estuvo al menos una vez que yo recuerde de vacaciones con su hermano, se vino aquí, con el príncipe Mulay Hassan, se vino aquí de vacaciones con su hermano a Canarias. Claro, es que yo lo que había leído es que parte de las relaciones de Hassan II con el rey Juan Carlos se hacía mucho en ese tipo de... Había un componente personal. E informal. Ya. Entonces, Mohamed VI eso lo rompió por completo y no tienes esa relación más orgánica con las instituciones españolas. No ¿sabes? tiene amigos. No. La ha habido en algún caso muy puntual, pero no tiene nada que ver efectivamente con la de, claro. con la de su padre, que era una relación mucho más estrecha, y que la de don Juan Carlos, primero con Hassan II y después con el propio Mohamed VI. Don Juan Carlos tenía una relación, digamos, más fluida, sin tener la misma relación que su padre, ni muchísimo menos que la que puede tener hoy el rey Felipe VI. Y de hecho, Mohamed VI, yo leyendo, retiró al embajador marroquí en el 2001 sin una razón evidente. Antes de toda la crisis del Perejil, como que Aznar ya dijo, hostia,
Esto hay un nuevo inquilino en Marruecos y no va a ser tan sencillo la relación. Es verdad que luego Zapatero ya mejoró la cosa un poco. Lo ha retirado varias veces claro, por eso. Al embajador, sí, efectivamente. Creo que en la etapa de Aznar fue como muy... La última vez fue a la embajadora con la crisis que tuvimos aquí a raíz de lo de Brahim Ghali, pero también ha habido otros episodios anteriores. Retiró a Omar Aziman, por ejemplo, cuando los reyes de España hicieron, los reyes, me refiero a don Juan Carlos y a doña Sofía, hicieron, creo que fue en 2009, su primera y última visita a las ciudades de Ceuta y Melilla. Claro, que eso también sería algo delicado para Marruecos. Y Felipe VI estaría deseoso de ir a Ceuta y Melilla, pero a día de hoy este gobierno, que tiene tan buena relación con Marruecos, no se ha atrevido a permitir por ahora, a autorizar una visita de los reyes de España a las dos ciudades. Claro, porque asumen que va a haber movida si Felipe va por allí. Y luego ya por cerrar, etapa Zapatero, hubo tensiones, pero es verdad que había más acercamiento, PSOE style. Es decir, la tradición del Partido Socialista es fomentar ese colchón de intereses bastante. Y ahí, y podemos comentarlo con Ignacio, a partir de 2011 sí que hay un cambio, porque Marruecos es verdad que es un país que el régimen resiste a todas las revueltas, las primaveras árabes en Oriente Próximo y el norte de África. Sí. Y ahí lo que vemos es que Marruecos aprieta bastante socialmente a cualquier oposición porque el régimen resiste, se pliega sobre sí mismo y hay un mayor control. Y sí que desde de ahí en adelante vemos un Marruecos más beligerante y con menos miedo a marcar sus posiciones. Y yo creo que en parte eso es lo que nos ha llevado a una sucesión de tensiones y enfrentamientos con España a nivel diplomático sobre todo, pero que son muchísimo más rápidos y más acumulados en el tiempo. Tú, Ignacio, que sigues este tema desde hace muchísimo tiempo, porque al final también hemos hablado de distintos gobiernos, ¿tú crees que el PSOE, que ya hemos comentado que es abiertamente afín... Claro, no hemos hablado de Rajoy. Abiertamente afín a las tesis que puede estar manejando Marruecos. ¿Hay una diferencia con cómo aborda el Partido Popular, que al final es el otro partido de gobierno habitual, este tipo de cuestiones? ¿O en ese aspecto se parecen bastante? Yo diría que hay fundamentalmente matices, exceptuando a José María Aznar y sobre todo su segunda legislatura, porque no solamente fue la reconquista, entre comillas, de Perejil, sino un lenguaje duro con Marruecos, y todo empezó además porque no se alcanzó un acuerdo pesquero en aquel momento entre la Unión Europea y Marruecos, y ahí empezó, digamos, el enfado de José María Aznar. Bueno, yo diría que hay matices entre el Partido Popular y el PSOE. Algunos, nuestro amigo Javier Otazu lo ha dicho alguna vez en alguna de sus intervenciones, el lobby marroquí en España es ante todo y sobre todo el PSOE. Es verdad, yo diría que más que nada la clase política de los dirigentes del PSOE, no estoy tan convencido que las bases compartan del todo esa opinión. Hay algunos socialistas, hay algún grupo de socialistas, digamos, que se declara pro-saharaui, etcétera, pero se manifiestan poco y no tienen puestos relevantes en el partido. Y el Partido Popular tiene, digamos, una actitud algo más cautelosa, algo más entregada, algo menos entregada. Ahora bien, yo tengo mis dudas de que si el día de mañana Núñez Feijóo es presidente del gobierno, vaya a dar marcha atrás en nada, especialmente en lo que se refiere al apoyo a la autonomía del Sáhara Occidental. Ahora bien, Marruecos no se conforma con esta autonomía. Marruecos tiene otros objetivos con relación a España. Yo diría unos objetivos a corto o a medio plazo. El primero es, sin lugar a dudas, el traspaso al control del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que para los vuelos civiles, no para los vuelos militares, se ejerce desde la torre de control de Las Palmas, de Gandó, en Gran Canaria. Y también otro objetivo es que España al final haga lo mismo de lo que ha hecho Estados Unidos o lo que ha hecho Francia, es decir, las dos primeras democracias que han reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, con todo lo que eso implica, es decir, que no se pueda a veces bajo cuerda advertir a algunas empresas que meterse ahí en el Sáhara puede ser algún problema jurídico, de que se abra un instituto Cervantes en el Aaiún, como están haciendo los franceses, o algo parecido, que pueda haber visitas de ministros y de secretarios de Estado a Marruecos que también incluyan al Sáhara, etcétera, etcétera. Todo, o que lo que espera ahora Marruecos de Estados Unidos, que abra un consulado en Dakhla, promesa que hizo en 2020 Trump y que a día de hoy todavía no se ha concretado.
De hecho, con el Mundial que tú mencionabas antes, se están construyendo estadios y centros deportivos para la Copa África y para el Mundial quieren también que haya partidos que se juegan allí para normalizar un poco la actividad. No se van a jugar partidos del Mundial porque los estadios que ha propuesto Marruecos, que creo que son 6 para jugar partidos del Mundial, en principio no hay ninguno en el Sáhara. ¿Pero van a jugarlo ahí? Que yo sepa, no, pero a menos que no hayan ampliado la lista recientemente y yo no me haya enterado, eso también es posible. Pero la lista inicial, desde luego, no había ningún estadio. Bueno, a lo mejor se conforman con dar la pelea por la final, que lo querían hacer en el estadio. Esa la están dando. Claro. Que ellos quieren la final en Casablanca, creo que tiene hasta 100.000 personas de aforo. 115.000, va a ser el mayor estadio del mundo. Pero no está construido todavía. Están en ello. Claro. Están buscando el dinero. Están en ello y debería estar listo a finales de 2029, aforo 115.000 espectadores, el mayor del mundo, mayor que el que hay hoy en día en Pyongyang, en Corea del Norte, que creo que tiene 110.000 espectadores. Claro, pues ese es el proyecto que tiene Marruecos. Es cierto que lo hemos sobrevolado un poco por encima, pero creo que es interesante que lo comentemos con mayor detenimiento. Siempre se ha dicho que hay una serie de pilares que definen esa relación entre España y Marruecos, como unos elementos, unos asuntos básicos. Al final es lo que hemos comentado aquí, ¿no? Esa idea del colchón de intereses, de la interdependencia entre los dos estados que nos obligue a dialogar y entendernos antes que confrontar, según el día. Pero, en cualquier caso, ¿cuáles son esos pilares básicos que guían o cimentan la relación entre España y Marruecos? Pues podemos fijar, Fer, 3 pilares básicos que además nos ayudan a ver que son los espacios en los que se definen esas relaciones, pero también las dependencias y las tensiones entre los dos estados. Son las zonas a través de las que suele presionar más Marruecos. El primer pilar es el territorial, que ya hemos sacado aquí, que tenemos cuestiones como la del Sáhara, que ya hemos dicho que es un territorio pendiente por descolonizar, responsabilidad de España, pero que parece que ya se nos ha olvidado. Pero y luego también es verdad que dentro del territorial tenemos las aguas marítimas en la zona de Canarias, que hay ahí intereses de Marruecos por ellos. Ceuta y Melilla también, que como hemos visto a lo largo de estos años, el típico mapa de Marruecos que incluye Ceuta y Melilla como parte del territorio, al igual que el Sáhara. Luego el otro pilar es el migratorio. La relación entre España y Marruecos en materia migratoria es muy estrecha. De hecho, más del 9% de los inmigrantes que llegan a España sin papeles proceden de África y de esos una gran mayoría. No, mucho más, ¿eh? ¿Mucho más? Mucho más. Pues yo tenía de los sin papeles el 9%. No, sin papeles, claro, que ahí habría que contar América Latina. Vale, entonces si tú empiezas a contar los que entran por los aeropuertos... Eso te iba a decir, No, yo me refería a eso. Efectivamente, pero los que entran por los aeropuertos en una situación regular, porque o bien tienen un visado... Y luego pasan a situación irregular. Y luego pasan a situación irregular, eso es, claro. Ahí ya te doy la razón. Sí, pero que la gran mayoría de la inmigración que viene del continente africano pasa por Marruecos. Excepto el año pasado. Que venía fundamentalmente de Mauritania. El año pasado la mayoría de los inmigrantes que llegan de forma irregular por mar a España son malienses, por primera vez en la historia. Tú publicaste un artículo de eso muy bueno. Y vienen de Izarpan desde Mauritania a Canarias. Mauritania se está llenando, entre otros, de muchos que vienen de población del Sahel, pero fundamentalmente de Mali. Eso lo contamos nosotros en un episodio. En el episodio de Mali, una de las razones era porque de repente había una ola migratoria. Que comentamos el artículo que sacó Ignacio con eso. Pero bueno, la parte migratoria es fundamental y ahí tenemos la crisis del 2021, ¿fue, no? La crisis migratoria en La Valla. Una de mítica de las imágenes, ¿no te acuerdas tú, Ignacio? Sí, hubo muchos muertos. Ha habido varias. Es que ha habido varias, claro. La de los 5.000 que intentaron saltar y estaban las imágenes. La crisis migratoria fue de mayo de 2021, pero fue solo en Ceuta, con la entrada masiva de aproximadamente unos 10.000 o 10.500 inmigrantes, la quinta parte menores de edad, en 48 horas, en una ciudad que tiene 84.000 habitantes. Eso fue ahí los informes del CNI, entre otras cosas que publicó al año siguiente el diario El País, demuestran que era una operación absolutamente organizada por los servicios marroquíes, engañando a veces a chavales, a adolescentes, diciéndoles si cruzáis, no el uniformado, sino gente afín a los servicios, si cruzáis vais a ver a Messi, vais a ver... Yo es que recuerdo todo este follón. Y muchos de ellos efectivamente cruzaron. Hubo 3 muertos en esa operación entre los marroquíes. Hubo también, pero eran muy minoritarios, algunos subsaharianos que cruzaron. Pero solo sucedió en Ceuta. Fue un gran choque al que el presidente del gobierno reaccionó
viajando en aquel momento a Ceuta y Melilla, y yo creo que fue una operación que políticamente le salió mal a Marruecos porque hubo una condena muy firme del Parlamento Europeo, por ejemplo, etcétera, pero hubo algunos responsables europeos que criticaron directamente el uso de los niños como arma, no solo ya de los inmigrantes, sino de los niños como arma migratoria. Ahora bien, yo creo que políticamente no le salió del todo mal con España, porque el gobierno de España se asustó ante un fenómeno de estas proporciones, y es ahí donde de verdad se empieza se toma la determinación de negociar con Marruecos, y yo creo que es ahí donde arranca el punto de que vamos a ver si cedemos en el tema del Sáhara Occidental y nos dejan. Yo recuerdo el daño que hizo eso a nivel de imagen pública al gobierno por la idea de la externalización de fronteras, como se le señalaba las fotos de los subsaharianos en el suelo. Eso fue el año siguiente, en 2022. Esa fue la de 2022. Coincidiendo con la cumbre de la OTAN. Claro, es que es lo que recuerdo, que hubo una serie de crisis. La de 2021, que era la que había sobre todo niños. Y la del 22 fue la otra. Claro, pero que yo recuerdo que la imagen que daba Marruecos era, estamos usando niños para presionar a España, y creo que a Marruecos efectivamente le salió mal esa jugada porque se vio que era un puro tanteo de la posición española. Le salió mal, pero asustó mucho a las autoridades aquí. O sea, el punto es al final cómo son capaces de usar la migración. Les salga bien o mal, el tema es que va a seguir siendo un... Bueno, lo que se llama ahora de las cosas que es la weaponization, o sea, el uso, la instrumentalización armamentística, de un montón de dinámicas para usarlo contra otro, puede ser fuegos migratorios o lo que sea. En mi opinión, bueno, primero lo que pasó en 2022, cuando murieron en su gran mayoría sudaneses, los que murieron a las puertas de Melilla, o incluso algunos quizás con ya los pies en Melilla. 24 es el balance oficial, Naciones Unidas habla de 37 y las ONGs hablan a veces de hasta 70 muertos. En todo caso, ahí hubo muchos muertos. Yo creo que no es una casualidad que aquella operación haya coincidido con el inicio de la cumbre de la OTAN en Madrid, porque da la impresión de que, y lo digo con cierta prudencia, da la impresión de que las autoridades marroquíes, que tienen también a gente infiltrada entre los subsaharianos, etcétera, les dejaron que se acercaran, y en vez de cortarles el camino mucho antes, a varios kilómetros antes de Melilla, alguna de las columnas que avanzaba hacia Melilla, quisieron hacer esa demostración a las puertas de Melilla, y lo hicieron, también les salió mal en ese sentido, y lo hicieron brutalmente, provocando un elevado número de muertos. Ahora bien, yo creo que a la hora de explicar la política del gobierno de Sánchez con relación a Marruecos y todas las concesiones que se han hecho, en mi opinión, muchas veces o casi siempre sin contrapartidas, el principal elemento que lo explica es el tema migratorio, el miedo a que Marruecos vuelva a utilizar, como lo ha hecho en el pasado, pero quizás todavía con más fuerza, el chantaje o la presión migratoria sobre España. Y ese es el factor esencial. Después hay otros que son secundarios pero son importantes. Yo hablaría también de la cooperación antiterrorista, que en algunos casos, como por ejemplo en el año 2012, Marruecos, porque el rey se enfadó, el rey personalmente se enfadó con el gobierno de España en el año 2012, en tiempos de Rajoy como presidente del gobierno, cortó durante un mes y pico por el enfado que tenía el rey porque su lancha de recreo había sido interceptada por error por la Guardia Civil en aguas de Ceuta. Y a los 4 o 5 días se produjo una avalancha migratoria que demostró claramente que era la respuesta del Palacio Real a la intercepción por la Guardia Civil de la lancha del rey. Pues sí, que estas cosas siempre coinciden, qué casualidad. No, pero está bien que hayamos tocado esto para ver precisamente cómo en uno de esos pilares, ahora podemos ir con los otros. Sí. Bueno, el tercero es el económico, que ya lo hemos mencionado con el colchón de intereses, es el otro pilar, pero en el migratorio es el central en la forma de presión de Marruecos, y también difiere mucho en cómo se reacciona dentro de España cuando tienes un gobierno de izquierdas y uno de derechas. A Sánchez le hicieron daño las imágenes en general de los asaltos y la represión de los migrantes al intentar asaltar, pero no hubo una reacción en las calles como se habría esperado con un gobierno de derechas. Con un gobierno de derechas habrías tenido las calles llenas por externalización de fronteras y represión. Entonces también hay que ver un poco cómo Marruecos utiliza eso para presionar al gobierno y cómo se puede aguantar mejor o peor en función también del color político que tenga, ¿sabes? Sí, que a lo mejor Marruecos lo que aprovecha es que sabe que ese tipo de situaciones lo que benefician es pues a partidos como Vox, que pueden marcar mucho mejor la agenda y el marco de pues el tema de la inmigración como amenaza, etcétera, etcétera, y eso le puede hacer daño quizás al
al gobierno, no lo sé. Pero también cada uno de estos pilares, los que mencionamos, ¿no? Nos ayuda a entender las tensiones que se dan entre ambos. Uno de los, creo que más relevantes a medio-largo plazo para España, también en cuestiones de seguridad nacional, incluso de integridad territorial, es la cuestión de Ceuta y Melilla, ¿no? Porque ya hemos comentado muchas veces en otros episodios, también aquí, que Marruecos es una potencia irredentista, que siente incompleto su país, que le gustaría tener mucho más territorio del que ahora mismo goza, y reclama una serie de territorios, algunos de los cuales todavía hoy están aún... que son bajo posesión española, soberanía española. Son españoles, básicamente. ¿Hasta qué punto es importante, Ignacio, esa cuestión territorial para Marruecos y si realmente aspira a verse completado, no sé si en un plazo de décadas, pero en cualquier caso lo tienen como una visión a futuro de completar su visión del Gran Marruecos, básicamente? Sí, en Marruecos a veces en algunos despachos se pueden ver, y a veces también hemos visto en televisión, algunos mapas de Marruecos que no solo abarcan Ceuta y Melilla y por supuesto el Sáhara Occidental, sino que abarcan las Canarias y abarcan todo el oeste de Argelia, puesto que ellos dicen que el colonizador francés hizo un reparto injusto y que todo el oeste de Argelia, la zona de Béchar, la zona por supuesto de Tinduf y la zona de Orán, que es la costa, eso pertenece históricamente a Marruecos. Bueno, también hemos visto un mapa de Marruecos que abarcaba aparte de Mauritania, casi llegaba hasta el río Senegal. Bueno, de todas formas los marroquíes son realistas y yo creo que hoy en día su prioridad es su absoluta prioridad es el Sáhara. El Sáhara, que hemos hablado mucho del Sáhara, pero el Sáhara Marruecos no lo controla al 100%. Marruecos, digamos, tiene un control aproximadamente del 78-80% del territorio, la parte más al oeste del Sáhara, la menos útil, donde no hay ninguna ciudad, hay algún poblado, pero no hay ninguna ciudad, esa parte no la controla, es lo que está más allá del muro. Y en teoría es una zona por la que se mueve el Polisario con grandes dificultades porque la aviación y sobre todo los drones marroquíes en varias ocasiones les han machacado. Bueno, esa es la situación. Le gustaría que el conjunto de la comunidad internacional, para poder ser algún día con la bendición de Naciones Unidas, reconociera la soberanía de Marruecos sobre el conjunto del Sáhara, que España también, previamente, como lo decíamos antes, le transfiera, que sería una forma también de reconocer la soberanía, le transfiera el control del espacio aéreo. Y después ya hoy hay otros objetivos, pero que son a más largo plazo, y evidentemente ahí están los peñones españoles, las Islas Chafarinas y sobre todo Ceuta y Melilla. Y solo un pequeño añadido, el Hassan II como rey hablaba mucho de Ceuta y Melilla, especialmente en sus discursos del trono, que es el discurso más importante que pronuncia al año, pero en la práctica no hacía nada que pudiera, digamos, dificultar la existencia de estas dos ciudades. Hoy en día, con Mohamed VI, sobre todo en los últimos años, hay una auténtica política de asfixia hacia las dos ciudades que el gobierno español no quiere reconocer, y el ministro Álvarez se jacta de que se han abierto aduanas en Ceuta y Melilla, pero en fin, son aduanas de Chichinabo. No tienen nada en febrero de este año. No tienen nada que ver. Primero, había en su día una aduana mucho más potente en Melilla que Marruecos cerró unilateralmente en 2018, y las aduanas que hoy en día están funcionando entre Ceuta y Melilla no tienen nada que ver con las aduanas que puede tener la Unión Europea con países terceros. Por poner un ejemplo, una aduana por la que pasé hace años, la de Grecia y Turquía, es decir, donde hay un tráfico constante de todo tipo de mercancías, etcétera, etcétera. Bueno, pues la aduana, sí, son dos países que no son especialmente amigos. Pero sin embargo, las aduanas... Aquí, las aduanas que se han abierto en Ceuta y Melilla, en contra de lo que nos anunció la delegada del gobierno en Melilla, no tienen nada que ver con las aduanas que la Unión Europea mantiene con países terceros. Además, en esto, Ignacio, ya aprovecho y te pregunto, ¿también tiene mucho que ver el desarrollo de infraestructuras en las provincias periféricas a Ceuta y Melilla de Marruecos, rollo Nosotros Tangermé? tenemos un artículo eso de cómo se busca desarrollar el hinterland de Ceuta para ahogar a las ciudades. Además, acuérdate que hace unos años estuvimos, creo que fue gente de Ceuta, ¿no? ¿Fuiste tú a Ceuta? Yo estuve en Ceuta hace unos años, antes de la pandemia. Lo importante que era fomentar la inversión en Ceuta para que hubiera actividad económica, a lo mejor de empresas que pudieran deslocalizarse allí por sectores digitales, para evitar esa estrategia de asfixia comercial que está llevando a cabo Marruecos. Y yo recuerdo que hablaban eso de Tangier,
Saint-Germain, de cómo se estaba desarrollando toda la zona portuaria y que veían que poco a poco a nivel económico se estaban asfixiando. Además, yo creo que fue en la época en la que pusieron como excusa lo de, ¿cómo se llama? El tránsito de mercancías. Sí, los porteadores. Sí, pero tiene un nombre. Sí, los porteadores, el contrabando. Que es con comercio informal, ¿no? Bueno, los ceutíes y los melillenses no querían utilizar la palabra contrabando y entonces utilizaban la expresión comercio atípico. Eso, bueno, comercio atípico. Comercio atípico. Pero vamos, en el fondo era un contrabando autorizado por ambas partes, claro, que desapareció en Ceuta a finales de 2019 y en Melilla cuando se reabre la frontera después de la pandemia. Efectivamente, pero a mí me parece lógico y legítimo que, a diferencia de lo que hizo Hassan II, que ignoró y castigó siempre a todo el norte de Marruecos, el actual rey, Mohamed VI, ha puesto mucho empeño en desarrollar el norte de Marruecos. Simplemente creo que eso se podía haber hecho con coordinación y en armonía con las dos ciudades, y se ha hecho de espaldas a las dos ciudades para perjudicarlas. Si se hubiese hecho de otra manera, probablemente habríamos salido todos ganando, pero no esa es la opción. Esa no es la opción marroquí, ni muchísimo menos. Por tanto, tenemos a dos ciudades donde con una enorme presencia de funcionarios españoles, lo que en parte contribuye a que la renta per cápita, etcétera, no es baja ni mucho menos, y también tenemos a dos ciudades fuertemente subvencionadas. Son dos ciudades que son, yo no diría un peso muerto, pero que efectivamente el Estado español subvenciona porque no tienen apenas relación con todo su entorno geográfico, territorial, marroquí. Y hoy en día tienen mucha menos relación que hace unos años. Repito, recuerdo el caso de Melilla, 1 de agosto de 2018, el gobierno, las autoridades de Marruecos deciden cerrar unilateralmente una aduana que llevaba siglo y medio funcionando a satisfacción de ambas partes, y que cuando Marruecos accedió a la independencia en 1956 pidió expresamente al generalísimo Franco que se mantuviera abierta, y se mantuvo abierta. Claro, que aquí también, en esta estrategia del estrangulamiento, lo digo porque es algo que ha dejado caer Ignacio y se ha visto en algunas opiniones, en algunos programas de tele, también en algún canal de YouTube, esa idea de, como Ceuta y Melilla son, vamos a decir, deficitarias, en el sentido de que pues, consumen mucho dinero y muchos recursos públicos en relación a lo que aportan a la economía nacional, pues el argumento es, vamos a dejársela a Marruecos para dejar de estar aquí perdiendo dinero. Es como, hombre, no deja de ser un territorio español que no se puede ir regalando así como así, pero que al final esa estrategia marroquí de ir ahogándoles, más allá de cerradoras y demás, también entiendo que busca aquí cierto cambio de discurso de que algunas quizás opciones políticas se planteen dejarlas a su suerte, porque consumen mucho dinero. Y que yo, escuchando a Ignacio, también pensaba en cuando nosotros hemos trabajado el tema de Marruecos, o toda la parte más del auge del nacionalismo marroquí, esa idea del Gran Marruecos, como esa proyección de una potencia regional que abarca eso, es troncal en el nuevo nacionalismo de una potencia media que aspira a ser el referente en el norte de África. Es decir, que esa tendencia está clara y parece que va a continuar también por el propio desarrollo de Marruecos como potencia. Y lo que vemos es, lo que tú decías, Fer, que intentan establecer unos marcos discursivos para plantear la idea, que además, de hecho, en el orden mundial hemos hecho algún artículo de Ceuta y Melilla no son colonias, o por qué no son colonias. Bueno, también está esa idea, claro. Claro, que es esa idea de Ceuta y Melilla, en realidad, aunque digamos que no, son colonias. No están en el Comité de Descolonización. Claro, pero por eso, Unidas, pero que es una propaganda que se intenta potenciar como una forma de justificar, a lo mejor a futuro, el decir, bueno, pues esos territorios mejor que se los quede Marruecos. El lugar normal donde deberían estar es en Marruecos, y por tanto hay que ir a hacer esa descolonización que implica cederlas a Marruecos. Y que es una idea que hemos visto en otras potencias irredentistas en otros lugares de Europa, como Rusia con algunos territorios del este de Ucrania. Claro. Sí, tal cual. Yo no tendría ningún inconveniente como ciudadano español en entregar a Marruecos todos los peñoles, incluso las Islas Chafarinas, siempre y cuando se pudiera mantener ahí la misión científica española, que está trabajando muy bien. Pero las dos ciudades donde de verdad hay población civil, hay que tener, aparte de la historia, sobre la que hay polémica, porque algunos historiadores dicen que eran españolas antes de que existiera el Reino de Marruecos, cosa que rebaten los historiadores marroquíes. En todo caso, en las dos ciudades su
población, empezando por su propia población musulmana, quiere ante todo ser española, por muchísimas razones. Y eso me parece absolutamente clave. Y hubo en los años 90 algunos intentos de Marruecos de promover en Ceuta, no en Melilla, que yo recuerde, algún partido que, digamos, preconizaba independentista. La incorporación a Marruecos. Jordi Pujol versión etcétera. marroquí. No cosechaban 200 votos en las elecciones locales, como mucho. Por tanto, ha sido un fracaso estrepitoso y hoy en día nadie en las dos ciudades pide la incorporación a Marruecos. Sí, que al final la idea de la autodeterminación, que en Ceuta y Melilla, como en el resto de España, cada vez que se vota en unas elecciones locales, autonómicas o nacionales, ya se ejerce ese derecho a la autodeterminación, que al final confundimos, aquí lo hemos contado veces en el podcast, se confunde la idea de que como no hay una continuidad territorial, lo que hay al otro lado del continuo territorial ya son colonias. Como no. Yo qué sé, Nueva Caledonia están autodeterminándose para votarse, seguir siendo Francia. Claro, para seguir siendo Francia, pues ya está, Nueva Caledonia es Francia, aunque esté a chorrocientos mil kilómetros de lo que es la metrópoli o el hexágono francés. Esto que te ha dicho Ignacio, que nos ha contado de cómo la población ceutí y meliense sí. no quieren pertenecer a Marruecos, también nos ayuda a entender esa estrategia de asfixia que despliega el reino de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Es decir, no sé que por esa vía no voy a conseguirlo nunca, pues simplemente las dejo ahí abandonadas a su suerte, ¿sabes? Cruzar esa frontera para los ceutíes y los melillenses o para los españoles de la península o para los turistas extranjeros es un auténtico viacrucis, sobre todo en determinados momentos. Por ejemplo, cuando hay un puente y los musulmanes, sobre todo melillenses o ceutíes, quieren pasar del otro lado. Muchos ceutíes y melillenses que tenían casa en Marruecos las han vendido porque se ha convertido en un problema pasar del otro lado. Que tarda horas, ¿no? En cruzar. Se puede tardar horas en cruzar, pero cuando digo horas puede haber algunos días, como por ejemplo en el puente del 1 de mayo, se pueden tardar en cruzar de Melilla a Marruecos 8 o 9 horas. Familias enteras con niños, etc. Y después tampoco tienen permitido las autoridades marroquíes, porque el ministro de Álvarez se jacta mucho de la aduana, que digo que es una aduana de Chichinabo, que no tiene nada que ver con otras aduanas con países terceros de la Unión Europea, pero no hay régimen de viajeros en esa aduana. Es decir, que no se puede alguien que compre un regalo o que se compre, por ejemplo, unos zapatos, un jersey o un recuerdo de Melilla o de Ceuta, no se lo puede llevar a Marruecos. Hemos visto casos en la frontera donde los aduaneros marroquíes han querido incautar una botella de agua mineral que estaba cerrada, porque consideraba que no se podía introducir. Entonces, bueno, pues ahí se la ha bebido ahí como en el control del aeropuerto. Bueno, entonces, claro, es tremendo, quiero decir. Y esto pasa, esto es un sufrimiento para la población de las dos ciudades que el gobierno español ignora y no ha querido en ningún momento, digamos, dar un puñetazo encima de la mesa para reivindicar o defender los intereses de la población de estas dos ciudades. Yo es que además tengo conocidos marroquíes que me contaban que en estos últimos años... En sentido contrario igual, sí. En sentido contrario igual. Pero estos me contaban que cuando iban a Marruecos, antes iban por Ceuta y Melilla y que ahora habían cambiado sus rutas. No sé si es que desde Algeciras hay un ferry a Tánger y habían empezado a ir por ahí porque era mucho más rápido que ir por Ceuta y Melilla. Y hay otro desde Tarifa a Tánger. Sí. Pues estos habían empezado a ir por esa vía porque decía que era mucho más sencillo el pasar y no tenías que estar aguantando todo. De todas formas, cuando se produce la operación Paso del Estrecho, cuando los inmigrantes que están en Europa vuelven a Marruecos cruzando España... Eso nos va tocando ya por fechas. Ahí hay, digamos, que cambia la actitud un poco en la aduana marroquí y son mucho más flexibles. Aquellos que vienen con el coche cargado de regalos para sus familias, digamos que tienen derecho a cierta tolerancia o flexibilidad por parte de las autoridades marroquíes. Pero en cuanto se acaba la operación Paso del Estrecho, volvemos a cerrar el grifo. Exactamente. Para que si tú quieres ir fuera de esa fecha, te vas por Tánger. Claro, es temporada alta. Sí. Bueno, ya hemos hablado un poco del pilar migratorio, lo hemos hablado en profundidad, hemos comentado también la cuestión territorial. Ahora vamos a
a la parte económica. Pero antes nos toca nuestro momento de testimonio de los suscriptores. No sabe de qué vamos a hablar. Claro, Nosotros contamos mensajes nuevas. que nos escriben los suscriptores, porque se han suscrito. Claro, hay que vender aquí un poco la moto. Aquí Claro. no paga ni Marruecos ni nadie. Aquí pagan los suscriptores, sean de donde sean. Entonces, nada, mira, esto es un correo que llegó hace unos pocos días, o sea que es bastante nuevo. Esto no lo he leído. Sí, se llama Alicia. Entonces, para que sepáis el nombre. Dice, buenos días, chicos. Me animo a contactar con vosotros, como tantos otros, efectivamente hay mucha gente que nos escribe, para daros un poco la turra sobre cómo llegué a vosotros y qué suponéis en mi vida. Para mí, pues mi gancho fue Fernando. No le he metido porque me menciona a mí, no soy así de vanidoso. Madre mía. Dice, veía sus intervenciones como colaborador en algunos programas de la tele y pensé, oye, este muchacho dice cosas interesantes, que a lo mejor me confunden contigo, que también muchas veces nos pasa. Luego, por casualidad, el color de piel. Claro. Luego, por casualidad, descubrí el podcast y ahí empecé a consumiros en altas dosis. Hoy veía todo lo que estaba en vuestro sello. Viajo mucho y llevaros conmigo me alivia tanto aeropuerto. Sí, la verdad es que los aeropuertos son lugares tediosos. Lo justo era colaborar con el proyecto y llevo un año como suscriptora. Vamos ahí. Longeva, veterana. Flipante cuando me llegó la libreta Amazon. Esto me ha dejado alucinado. Amazon llega al espacio pero no envía paquetes a Canarias. Yo no sabía. ¿En serio? Nosotros, Bueno, claro, no pedimos sé, cosas en extraña, Madrid, ¿no? pero se ve que, no sé. Bueno. Pero nuestra libreta sí llega a Canarias. Lo sabéis los canarios. Y dice Alicia, vuestra Llega a libreta ahí Canarias y está. tenemos más pelo que Jeff Bezos. ¿Qué? Sí, Ganamos por 2. efectivamente. Amazon 0, el orden mundial 2. Consuelo del pobre. Claro, eso es. Hasta aquí sigo el patrón de tantos testimonios como los que os he oído contar. ¿Por qué me decido dar uno más? En mi casa las sobremesas, esta es la parte bonita. En mi casa las sobremesas de cena con mis adolescentes son intensas, así que no me puedo contener y abro debate sobre el último tema que os haya escuchado. Vaya cenas tienen que ser esas, ¿eh? La geopolítica del nazismo, en la mente de... Esta semana, mi peque, 16, deduzco de 16 años, Sí. Alicia no es peque, ya casi puede votar, de hecho le van a adaptar la edad de voto, me dijo, ¿tú crees que yo podría escuchar ese podcast? Aquí abriéndonos a la chavalada. Hay mucha gente que nos escucha con sus hijos, o sea que sí, no es que sea un podcast Bueno, al apto directo, para el público al infantil. directo de la Carlos vino la gente del Colegio de Madrid, que me lo dijo Luis Orriols, sí. que iban a venir y son chavales de bachillerato. Claro, pues sí, hay mucha gente joven que nos escucha con sus padres o solos. Y dice que le entró mucha emoción. Ya le había recomendado y escuchó alguna de geopolítica pop. Claro, yo creo que los de geopolítica pop son más. Para dummies está mejor esa entrada, pero pensar que podríamos compartir esta pasión mía, comentarla, tener códigos comunes recordando vuestras ocurrencias, me sobrepasa. Y además que dice que con nuestro contenido habría dado un pasito más para educar en valores y espíritu crítico a los hijos, que también es muy importante. Y nada, que os lo agradezco, nos dice Alicia, y que ya habéis pasado a otra dimensión en nuestras vidas. Mira, Un qué bien. beso grande. La próxima cena de Navidad juntos, todos. Claro. Vamos para allá. Que nos invite Alicia a Un podcast cenar. allí el 24 de diciembre. Que nos No invite está Alicia a mal, cenar. es un Hombre, cambio importante. Y que vamos a hacemos hacer. el cineforum con los hijos, Alicia, aquí todos charlando, pues yo que sé, alguna astracanada que se nos haya ocurrido. Pues nada, ya sabes que si a ti también dinamizamos tus cenas familiares con los hijos adolescentes, que es una edad complicada, entonces pues si podemos ayudar en tener conversaciones civilizadas, desde aquí encantados. Ya sabes que te puedes suscribir al Orden Mundial y que además si te suscribes en la suscripción anual por un año, te regalamos la libreta, llega a Canarias, a cualquiera de las español, islas, incluido todo el Ceuta y territorio. Melilla. Las chafarinas todavía no nos han pedido que mandarla allí. Pero a lo mejor Bueno, nunca se ha sabe. llegado a cualquier sitio de España y además con el código podcast te damos un 10% de descuento pues para hacer ahí de pequeño incentivo a que te suscribas. Entonces, bueno, que al final esto es, somos un medio independiente, somos un podcast independiente que hablamos de lo que nos da la gana básicamente y eso pues también creo que incentiva a mucha gente a decidir apoyarnos, ¿no? Así que nada, si quieres suscribirte, pues aquí estamos y te animamos a ello, a que te vayas sumando a los más de 6.400 suscriptores que tenemos ya, que es mucha gente y creciendo cada día. Esto es No es el fin del mundo. Estábamos diciendo de Marruecos, que no que no duda en utilizar, los pilares de su relación con España y la Unión Europea para presionar a los vecinos. Y aquí también está la pata económica, fruto de ese colchón de intereses que yo creo que se ha convertido en los mayores elementos en los que Rabat nos aprieta las tuercas cuando le conviene. Sí, junto con con el migratorio que señalaba antes Ignacio, es uno de los más importantes y además creo que también uno de los que pasa más desapercibido
porque puede ser más menos visible. Claro, tú una ola migratoria, si eres capaz de... O sea, en la sociedad española noticias, lo ve, claro. pero vemos que se presiona desde distintas formas y es verdad que hay una dependencia bilateral. España depende de Marruecos, pero Marruecos también tiene mucha dependencia de España. De todas formas, Marruecos es verdad que de los dos vecinos es el que está sabiendo jugar mejor en este ámbito por algo bastante sencillo, y es que está diversificando más sus alianzas y no tiene una dependencia tan fuerte como España en otros ámbitos. Gana más autonomía y esto le permite presionar mejor a terceros para conseguir sus intereses. Y un ámbito interesante dentro de lo económico comercial es el de la pesca. Ya Ignacio lo ha señalado, pero por ejemplo, Marruecos tenía un acuerdo de pesca muy bueno con la Unión Europea que permitía a los pesqueros europeos, sobre todo a los españoles, pescar en aguas de esa costa marroquí. Pero ¿qué pasa? Que esas aguas eran parte de la soberanía marítima del Sáhara. Y esto además, creo que fue el año pasado cuando... Llegó a Europa y todo. Claro, el TJUE claro. Suspendió de hecho ese acuerdo, puso en aprietos a todo el sector pesquero español, y Marruecos es verdad que no tenía mucho problema porque si son unos los que pescan, pueden ser otros. Claro, es decir, puede agarrar, vale, los europeos no queréis pescar, los chinos. me traigo chinos, rusos. Donde sea. Entonces, ¿qué pasa? Que también es verdad que ahí ha aprendido a cómo... Esto no sentó muy bien a Marruecos porque en el fondo lo que estaba reconociendo el TJUE es que las aguas eran saharauis. Eran saharauis, claro, pero y hay una soberanía que no se respeta. A lo que voy es que en ese contexto, Marruecos puede decir perfectamente, no tengo un problema porque no haya pesqueros españoles o pesqueros europeos, los que más vais a sufrir sois vosotros. Luego está la parte del tema saharaui. Pero lo que vemos es, este ámbito pesquero es uno de tantos, como hablábamos de lo de Ceuta y Melilla, en los que Marruecos es capaz de presionar en la parte comercial y económica. Y luego también hay cuestiones energéticas, tipo hidrógeno, tema energético, pues eólica, solar, que también Marruecos, yo creo que sí lo hemos comentado en otro episodio, que tiene un potencial muy grande. En hidrógeno verde está habiendo muchísimas inversiones y, por ejemplo, ahí también hay temor de que Marruecos sea capaz de desarrollar el hidrógeno verde y que con su alianza con Francia puenteen un poco a la península ibérica a través de... no sé cómo se llaman, no son gasoductos, sino hidroductos que vayan directos a Francia, también porque los franceses tienen un interés claro en evitar que la península ibérica esté conectado a nivel energético al resto de Europa, ¿no? Entonces, como que el desarrollo energético de Marruecos nos puede venir muy bien por si hay un apagón para que nos reactiven, pero... Nadie da duros a pesetas. Claro, también te puede acabar haciendo un poco el puenteo y la 13-14 con eso, pero bueno, aquí Ignacio sabrá muchísimo más que... No, en octubre, del 4 de octubre del año pasado, Marruecos tuvo un doble revés importante. Yo diría que es su único gran revés en los últimos tiempos, que las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anularon el acuerdo de pesca, que en la práctica ya hacía un año que no estaba funcionando, puesto que se había decidido no renegociarlo porque no se esperaba que la sentencia del tribunal fuera desfavorable, y lo fue, y que anulaba el acuerdo de asociación. Y ahí... con Marruecos, que es fundamentalmente un acuerdo agrícola que permite a las exportaciones agrícolas marroquíes acceder a la Unión Europea, especialmente al tomate, pero no solo, a otros muchos productos, la fruta, en fin, en unas condiciones favorables. Y la verdad es que yo me pregunto todos los días cómo lo va a sortear este obstáculo la Comisión Europea y los Estados miembros para porque el tribunal dio un plazo de un año a Bruselas, a la Comisión Europea, para anular el acuerdo. Es decir, que el 3 de octubre de este año el acuerdo tiene que dejar de estar en vigor. Entonces, yo me pregunto todos los días qué va a pasar ese día, entre otras cosas, con las exportaciones agrícolas marroquíes, que son importantísimas, a la Unión Europea. No sé cómo Bruselas va a sortear esas dos sentencias, sobre todo la del acuerdo de asociación, a partir de octubre de este año. Por mucho que algunos eurodiputados preguntan a la Comisión, las respuestas en general son extraordinariamente evasivas. Hubo un intento de la Comisión de España y de Francia de que el tribunal modificara ligeramente su sentencia bajo cuerda. Eso es algo que ha trascendido después, pero los jueces se han negado repito, es una gran incógnita, pero el rey de Marruecos sí ha dejado muy claro en algunos de sus discursos que él no concibe ningún acuerdo con la Unión Europea
que no abarque al Sáhara Occidental. Por tanto, no sé lo que va a pasar a partir de octubre. Tengo gran curiosidad como periodista e incluso intelectual. Que han hecho ahí un poco de órdago, ¿no? A ver qué se le ocurre a la Comisión Europea. Claro. Y sobre todo porque también estamos acostumbrados a esa idea, a esa diplomacia de la pataleta de Marruecos, que es cuando esto entre en vigor, habrá un enfado y habrá una respuesta que... Otra vez el grifo migratorio abierto y a ver. Yo creo que Marruecos no se va a enfadar mucho con España en los próximos años por una razón muy sencilla. Para Marruecos al incorporar a Marruecos a los 3 países que van a acoger el Mundial 2030, el presidente Sánchez lo que ha hecho hasta cierto punto es contratar con Marruecos una especie de póliza de seguros. Hostia, qué buen punto este. Yo los marroquíes, y especialmente no solo los marroquíes, y el rey han puesto una enorme ilusión en acoger a unos cuantos partidos del Mundial y a poder ser, y para eso están trabajando, a la final del Mundial en el gran estadio que se va a construir en Casablanca. Y es tan importante para ellos eso que incluso si desde Moncloa les hacen alguna pedorreta, cosa que no creo que se les pase por la cabeza, pero bueno, si les hacen alguna pedorreta, tragarán, porque el Mundial es algo para ellos fundamental. A partir del momento en que se acabe el Mundial, ya veremos lo que sucede. Yeah. Pero hasta entonces yo creo que más o menos podrá haber algún roce, algún altibajo, pero España va a tener durante los 5 próximos años una relación bastante sosegada con Marruecos. Otra cosa es que efectivamente lo que va a pasar en octubre con la Unión Europea pues va a enfadar más mucho a las autoridades marroquíes. Aquí gente décadas currándose colchón de intereses y solo había que organizar un mundial. No, tenía que venir la FIFA. Yo no había pensado en este punto. No, pero está bien. ¿Cómo puedes mantenerte estable porque no quieres problemas? Hombre, es una ilusión colectiva importantísima, sí. que llega o que empieza en el Palacio Real. Claro. No, y que te puede generar muy mala imagen internacional estar a la gresca con alguien con quien tienes que organizar un mundial. Va a ser interesante ver cómo se va comportando Marruecos, porque, por ejemplo, con el tema del logo del mundial, yo leí que ha habido problemas porque filtraron el logo del Mundial con anterioridad. En los nombres de los países los han puesto en inglés. Normalmente, a nivel europeo tú lo pones en el nombre del país. España, esto está en inglés, entonces España es el último, Morocco es el primero, ¿sabes? Como que durante la organización del Mundial también vamos a ver la estrategia típica marroquí. Porque en principio tendríamos como cierta paz social hasta el año 2000, hasta el verano de 2030, cuando se celebre... Sí, eso no vamos a hablar que pueda haber picos migratorios en Canarias, o especialmente donde durante el año pasado no fue muy bien el tema migratorio, es en Ceuta, por ejemplo, donde llegaron muchos nadadores marroquíes, un buen porcentaje de ellos eran menores de edad, algunos, como siempre, se ahogan en el camino y algunos cadáveres aparecen de vez en cuando en las playas de Ceuta. Hay imágenes en Ceuta, el consistorio de Ceuta o la asamblea de Ceuta ha observado en algunas ocasiones un minuto de silencio por las víctimas marroquíes, algo que nunca veremos del lado marroquí. Tampoco veremos en la prensa marroquí que nos informen de que hay jóvenes que han desaparecido cuando nadaban a España. Sí lo sabemos porque en las redes sociales, sobre todo en Facebook, que sigue funcionando mucho en Marruecos, en las redes sociales las familias, los padres o los hermanos hacen a veces llamamientos desesperados. Alguien sabe, alguien le ha visto, etcétera, etcétera. Pero la prensa marroquí no informa y no se observa en ningún ayuntamiento, en ninguna región marroquí, un minuto de silencio por las víctimas que se ha tragado el mar. Claro, es un tema bastante incómodo reconocer que tu gente escapa a otro país. Reconocer las desigualdades internas que tienes. Claro. Y la gente quiere escapar, hay sondeos. No, por eso. Los jóvenes quieren emigrar. Claro. Una mayoría de jóvenes marroquíes, los sondeos se pueden hacer con bastante libertad en Marruecos, empresas extranjeras los han hecho, y una mayoría de marroquíes quiere emigrar. Que tú lo mencionabas antes de empezar este episodio, que la situación económica en Marruecos, hombre, podría ir mejor, que hay desempleo, falta de inversiones... Sí, hay desigualdad, en fin, que claro, sí, hay como el caldo de cultivo para que la gente quiera huir a otro país. Europa, sobre todo. Sí, están en un 13% de desempleo en la población activa y en un 37%, si no recuerdo mal, entre los jóvenes de menos de 25 años. Pero de todas formas, las estadísticas de Marruecos en materia de desempleo no son fiables. Primero, no tienen nada que ver con cómo se mide el desempleo en la Unión Europea. Claro. Son criterios... No es Eurostat. Efectivamente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un criterio, digamos, para países en vías de desarrollo que ha fijado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo,
que es mucho más flexible, evidentemente, que el criterio de la Unión Europea, y ni siquiera Marruecos aplica del todo esos criterios. Por lo tanto, los porcentajes que estoy dando muy probablemente sean muy superiores, y la mayoría del empleo en Marruecos, hay que recordarlo, es un empleo informal. Es decir, yo creo que día a día, de un ingreso... asalariados en la seguridad social creo que son 2 millones en todo el país. Lo hemos visto ahora, además, que se ha producido un hackeo de en Marruecos de todas las bases de datos de la seguridad social marroquí, de la tesorería general. Y con un modelo turístico, porque de hecho está compitiendo casi con Egipto para superarle. Le ha superado. Le ha superado ya Egipto, mira. El año pasado, por primera vez, ahí. Ha superado, no en ingresos por turismo, pero sí en número de turistas. Y es posible que este año le supere por los dos motivos. Pero tú imagínate, con esa estructura económica y de empleo, a la mínima que el turismo se resienta. Tienes un problema muy gordo en que al ese final país. Un país que turismo se resienta, y otro factor muy importante que aporta tanto dinero a la economía marroquí como el turismo. El 23, que es el último año que tengo datos, era un poquito más que el turismo. No sé, el 24 si ya se empató. Son las remesas. Las remesas de los inmigrantes, que podemos calcular que suponen aproximadamente el 9% del PIB de Marruecos. Es una de las razones, no es la única, por las cuales las autoridades marroquíes dedican muchos esfuerzos a mantener un vínculo fuerte con la inmigración marroquí, diáspora, allí donde esté, especialmente en Europa o en el Golfo, que también la hay. No es la única, pero es una de las razones. También piensan que, les puede servir de moneda, pueden controlar o tener influencia sobre la inmigración marroquí, puede ser un factor de presión en algunos países donde hay inmigración marroquí. Han intentado, sin demasiado éxito en general, utilizar en algunas operaciones políticas a la inmigración marroquí en España, especialmente cuando vino aquí Ghali, por ejemplo, donde convocaron manifestaciones ante la delegación del gobierno en varias ciudades, etcétera, siempre con muy poco éxito. Y hay otros ejemplos. He puesto uno de los más recientes. Y también intentar vender a las autoridades del país de acogida que esa influencia es una influencia benéfica, porque ellos les trasladan un islam moderado, y que, en definitiva, la influencia marroquí es un dique contra la radicalización de inmigrantes. Todo esto tiene enormes matices, pero y esto lo venden, y es el discurso oficial, que yo me creo muy poco. Pero bueno, ahí están las remesas, sí me las creo, porque es muy importante. Es que por eso también te quería preguntar, ¿no? Que ya hemos desarrollado un poco cuáles son esos pilares de interés para Marruecos. Y vamos a regresar al tema que da sentido a este episodio, que es la cuestión de los lobbies, ¿no? Tú hablabas de la diáspora, por así decirlo, los inmigrantes marroquíes que, desde el palacio quizás buscan instrumentalizarnos, pero ¿qué mecanismos utiliza Marruecos para intentar generar influencia en España y afinidad a sus posiciones políticas? Muchísimas asociaciones que pueden ser culturales o religiosas. Marruecos llegó a principios de esta década, en los años 2008-2009, a, por ejemplo, controlar en la Comisión Islámica de España. Ahora se ha diversificado un poco, pero había básicamente dos grandes ramas, y una de ellas era la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. En un momento dado estaba, digamos, en manos de hombres de Marruecos. Pasa con otras asociaciones, pasa también, todos aquellos que cuando vino Ghali aquí hicieron cola en la Audiencia Nacional cuando estuvo hospitalizado para poner denuncias contra Brahim Ghali por todo tipo de cosas, desde torturas en Tinduf hasta, yo no digo que Ghali sea un santo, ni muchísimo menos, pero lo que sí digo es que todas esas denuncias que se pusieron en su momento, o que se han reactivado, o que se reactivaron cuando él vino, todo eso ha quedado archivado por la Audiencia Nacional. Y los que están siempre detrás de esa labor, aquí me refiero ahora entre la inmigración marroquí, hay dos pilares que trabajan de forma absolutamente coordinada. Son, por un lado, el Ministerio de Habus, el Ministerio de Asuntos Islámicos, en definitiva, el ministerio que es el que, digamos, se ocupa de la tutela sobre las organizaciones religiosas, las asociaciones religiosas, y, por otro lado, la Dirección General de Estudios y Documentación, que es el servicio secreto exterior marroquí, que también financia asociaciones y organizaciones, o incluso, si nos referimos, por ejemplo, a lo que los informes del CNI publicados por el diario El País en 2022, estaba detrás de los que pusieron denuncias primero en Logroño sin demasiado éxito y después en Zaragoza con más éxito,
secreto contra la que era entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, y contra Camilo Villarino, que era su jefe de gabinete, hoy en día jefe de la Casa del Rey. Bueno, esas denuncias estuvieron, digamos, inspiradas, financiadas, etcétera, repito, según el CNI, por, en última instancia, el Servicio Secreto Exterior marroquí. Estas operaciones las hace en España y las ha hecho en otros países europeos. Cuando hablamos antes del Qatar Gate, que en realidad es un Morocco Gate, ¿a quién vemos aparecer detrás? Pues de nuevo, en última instancia, rascando, es a la Dirección General de Estudios y Documentación de Marruecos, el Servicio Secreto Exterior de Marruecos, que dirige Yassin Mansouri, que fue compañero de pupitre en el Colegio Real. Uno de los hombres fuertes, ¿no? del Palacio. Y que es uno de los hombres muy pocos que hoy en día tienen un acceso inmediato al rey. Claro, es que ahí me hablan de servicio de estudios y documentación y no pienso en los servicios secretos. No, pienso pero es gente aburrida en un sótano. Es que los servicios de inteligencia marroquíes son fundamentales para entender esto. Claro. Es como, ¿sabes? Es que sin ellos no comprendes nada. O sea, yo creo que esto mucha gente no lo sabe, o sea, muchos de los oyentes que nos están escuchando no saben que los servicios secretos marroquíes tienen bastante penetración en España y en Europa. Y en Europa también. Llegan hasta Bruselas y más lejos. Y que ya digo, que tienen mucho poder, influencia. No sé si Marruecos tiene otros servicios de inteligencia o servicios secretos que actúan también en España y que pues tocan puertas o activan asociaciones y demás. Bueno, tiene el otro gran servicio, tiene más, tiene un servicio secreto militar, en fin, tiene más. Pero digamos, tiene el servicio secreto exterior del que hemos hablado ahora y que también pues montó, por ejemplo, en toda una operación una vez que Aznar había dejado el gobierno para desprestigiar a Aznar, atribuyéndole la paternidad de la hija que en aquel momento estaba esperando Rashida Dati, ministra de Justicia de Francia, hoy en día ministra. Pero ¿y estos se apoyan en medios que ellos controlan o en redes que, ¿sabes? Bueno, yo diría que como son gente seria y bien preparada, sí, evidentemente que controlan medios y en 2009 cuando arremetieron contra Aznar, cuando inventaron ese bulo contra Aznar, utilizaron en origen un primer medio, pero hoy en día cada vez apuestan más por las redes y yo he visto incluso algún vídeo con inteligencia artificial que me está dedicado, donde una señora con voz venezolana, con acento venezolano, me pone a parir y es un vídeo hecho con inteligencia artificial. No, es lógico que apuesten cada vez más con la red y es ahí donde libran la batalla contra lo que se ha convertido probablemente en Marruecos la principal fuente de información de la juventud y quizás más allá de la juventud, que son las redes sociales y mucho los youtubers que tienen a veces cientos de miles de seguidores. Una parte de la juventud marroquí se informa a través de youtubers, pero youtubers exiliados en Francia, en Bélgica, en Canadá hay unos cuantos, uno de los que más ha dado a hablar estos últimos tiempos está en Montreal y también hay alguno en España, entre otras cosas en Barcelona. ¿Y estos van contra esos youtubers? Estos están... No, a favor. Están a favor. No, los youtubers son críticos, evidentemente, contra las autoridades y los servicios intentan efectivamente... contrarrestarlo. Claro, pero ese es el servicio exterior. El servicio exterior. Claro. Pues el otro gran servicio es la Dirección General de Vigilancia o de Supervisión del Territorio, que dirige Abdelatif Hamouchi. Es un servicio, es una especie de policía secreta que opera ante todo y sobre todo dentro del país, pero que también tiene antenas legales en algunos países europeos. Su presencia no es ni mucho menos la del otro servicio, la del servicio exterior, y es un servicio sobre todo que opera dentro del país, pero es el servicio, por lo que hoy en día sabemos, es el servicio que utilizó Pegasus. No, el servicio exterior no lo tuvo. El que utilizó Pegasus fue el servicio interior y que fue formado por israelíes, por informáticos israelíes para utilizar Pegasus y espiar a todos aquellos que espiaron en España, en Francia y en Bélgica y en algún otro lugar. Yo es que sobre este servicio sí que he escuchado en plan, la importancia que tiene a nivel interno para perseguir a la oposición, con el tema del Rifai fue bestial, con todos los saharauis en el Sáhara Occidental
occidental también, hay un control bestial de Internet. De hecho, leí yo hace poco un artículo de una señora que habían metido, no sé si a través de este servicio, que había un comentario sobre no sé qué energético y la han metido... Sí, sobre el precio de la bombona de butano, claro. sí, pero bueno, había hecho eso con una comparación con los billetes de pero los que reyes, te muestra un poco la presión interna que hay a cualquier opción de oposición, que eso lo contamos en el capítulo de Marruecos, que la oposición, los partidos opositores en Marruecos son opositores, y lo entrecomillo muchísimo, ¿sabes? Claro. En Marruecos, en contra de lo que nos pueden decir a veces algunos políticos españoles, especialmente socialistas, no es un país en la transición hacia nada, quiero decir, en absoluto. Es un país que tuvo algunas etapas de apertura, la última de Hassan II, los últimos meses o años, el inicio de Mohamed VI, donde también se produce una apertura. Y pronto reculó, ¿no? Sí, pero después llega la primavera árabe y en 2011 se vuelve a producir una apertura que es, yo diría, de corta duración. Ganan por primera vez un partido islamista moderado las elecciones, que fueron unas elecciones limpias en las que votan muy poca gente, pero los que votaron, el sufragio se fue escrutado correctamente, no hubo, creo yo, trampas en esas elecciones, pero ya ese paréntesis se acabó. Que fue como, mira, os concedo esto porque me lo pedís, pero ras. Y os voy a poner un ejemplo que como periodista padezco con frecuencia, y es que en los medios marroquíes, en la prensa marroquí, yo prácticamente no tengo nada que leer. Solamente puedo mirar algunas cosas que se hacen fuera. Pero la prensa marroquí, así como hace unos años, en 2011 por supuesto, había muchas cosas o unas cuantas cosas libres y análisis interesantes que leer, hoy en día uno se tiene que ir a las redes sociales o en alguna publicación que se hace desde el exilio para leer cosas interesantes. Es que yo es lo que te iba a decir, no es nada fácil encontrar buena bibliografía sobre esto y buenas fuentes. O sea, nosotros, y en España tampoco, que es lo que hemos señalado al principio de quién fiarte, por qué mensajes lanzas. Y en Internet, yo preparando el capítulo, se lo contaba a Fernando cuando hablamos de cómo funcionan los servicios de inteligencia, cómo se estructura por dentro el poder en Marruecos, era muy difícil encontrar buenas fuentes y sobre todo fiables que no tuvieran un sesgo claro de aquí detrás hay pasta marroquí. Pero es que se empieza a ver cuando, no sé qué, cuando hay Asociación Mediterránea, dices, uy, esto ya huele raro. No siempre hay o pasta, o no lo sé si pasta, no, pero... por ejemplo, con la inmigración es algo, una forma de congraciarse o de conseguir fuentes en la inmigración es muy sencilla, quiero decir. Bueno, sí, claro. Es muy sencilla. No, es decir, pues todos tienen algún problema en Marruecos, que si se está construyendo una casa y el alcalde no le deja construir un piso más, y esto no hace falta pagar en muchos casos, o si se paga son cantidades muy pequeñas, propinas, yo diría, pero también resolver problemas prácticos. O sea, si se ha muerto, hay un difunto en la familia, lo quieren repatriar, bueno, yo te agilizo los trámites, te resuelvo problemas que tienes, pequeños problemas administrativos, que probablemente el interesado hubiese podido resolver, pero con más tiempo, más dinero, más esfuerzos. Y te lo resuelven y, por tanto, a partir de ahí, pues te conviertes en un amigo e informas a aquellos que te han hecho esos favores. Claro, sí, pero que alguien que nos está escuchando en Internet no vas a encontrar muchísimas fuentes fiables, complicado. Claro. Para aprender de estas cosas. ¿Sí? Que luego también entiendo que estos servicios de inteligencia o de información tienen mucho poder en el país, sabiendo que, y lo hemos contado en otros episodios, que al rey tiene muchas atribuciones de cara al gobierno, pero lo de gobernar le gusta poco y le gusta pues irse a Gabón, ahí o a París a Gabón, de farra. No, porque dieron un golpe de Estado, su amigo Francia, el castillo bueno, de Francia, claro, será por Francia cosas. Mucho, o de, efectivamente. O en barco por ahí. O donde pasó gran parte de las Navidades, aunque él evidentemente no celebra las Navidades, que fue en Abu Dhabi, que estuvo a finales desde finales de mediados. Que de hecho fue el hijo a verle, yo creo, ¿no? Fue el hijo a verle, efectivamente. Claro, pero bueno, que le gusta la buena vida, claro, no entiendo que en ese vacío de poder, entiendo que habrá facciones y hombres fuertes que tomen ese rol para llevar es uno de ellos. Del país. Sí, pero el país, el de verdad, sí, Hamouchi tiene peso, por supuesto, tiene el jefe del Servicio Secreto Exterior, Yassin Mansouri, también, el chambelán del rey, Mohamed Alaoui, también, pero de verdad, el hombre que lleva el país, y hay que recordar siempre este nombre, se llama Fouad Ariel Hima, es consejero real, es también compañero de pupitre del rey en el colegio real cuando eran mozos, es de verdad el virrey de Marruecos. Es el hombre que lleva el país en el día
había. Hombre de confianza, ¿no? Un poco el hombre de confianza y el único en el que el rey delega. Claro. Y ahora que el rey está fuera, o que no siempre se comunica con agilidad con su capital, también está tocado de salud, etcétera, etcétera, de verdad el margen de maniobra y las decisiones en el día a día, en buena medida las toma Fuad Ali-el-Hima, que después se lo puede encargar al superpolicía Hamouchi o a otros. Sí. Pero sobre todo lo que es política exterior, todo lo que es seguridad, todo lo que es defensa, todo eso es Fuad Ali-el-Hima. La economía se le escapa un poco, sobre todo que hoy en día hay un primer ministro, multimillonario, es la segunda fortuna del país, después de la del rey, y ahí el gobierno, en materia económica, digamos que tiene cierta autonomía. No es del todo una correa de transmisión de Palacio, aunque en última instancia consulta todo con Palacio. Pero todo lo demás está en manos de Palacio y sobre todo de Fuad Ali-el-Hima, que tiene la misma edad del rey, que es amigo del rey desde su juventud y que tiene una larga trayectoria en la administración marroquí, sobre todo por el Ministerio de Interior. Es que eso es súper curioso lo que decía Ignacio, de cómo muchos de los compañeros de clase del rey han acabado siendo sus aliados y socios. Le vino Dios a ver, en esa clase. No, pero los alumnos. Es que además la educación en Marruecos funciona así, como que el Hassan II eligió como gente de distintas localizaciones de Marruecos, que me corrija Ignacio si estoy equivocado, pero como con perfiles muy buenos, pero de distintos estratos sociales, y casi todos han acompañado al monarca hasta que estos son los que conforman el Magzen, el núcleo duro del régimen. Algunos sí, claro. Absolutamente ha sido así. Fue una política deliberada de alumnos que iban becados, etcétera. Sí. En general, alumnos muy buenos que destacaban en sus respectivos colegios, pero efectivamente, como tú has dicho, de diferentes estratos sociales. No había que ser de la alta burguesía para acabar en el Colegio Real, ni muchísimo menos, y de diferentes regiones del país que han ido cursando estudios con el rey de Marruecos en el Colegio Real. Después cada uno se fue a la universidad donde sus padres le mandaron. Muchos de ellos siguieron además becados por el Palacio Real. Ahora bien, esto es así, pero a lo largo de todos estos últimos años, Fuad Ali-el-Hima se ha ido deshaciendo de buena parte de ellos. Se deshizo, por ejemplo, de Fuad Shraibi, que fue durante largos años el jefe de gabinete del rey y que hoy en día ya no pinta nada. Se deshizo del que fue portavoz, porque la Casa Real tuvo en un momento dado un portavoz, de cuyo nombre ahora no me acuerdo, que también venía del Colegio Real y también se deshizo de él. Y de verdad, el poder después del rey y en el día a día, yo diría que todo el poder, o casi todo el poder, lo ostenta Fuad Ali-el-Hima. Que luego también... Recuerda mucho el caso de Venezuela, con estados que luego hay siempre unos segundos, terceros que tienen mucho poder. Y las relaciones personales al final importan este tipo de cosas. El caso marroquí es muy particular porque Mohamed VI se ha desentendido muchísimo de... Y bueno, y ríete tú de Juego de Tronos aquí, ¿eh? Que no. Se ha desentendido bastante, aunque de todas formas se intenta consultar las decisiones más importantes, sí. Como por ejemplo, en fin, ahora un tema religioso, como que no se va el próximo 6 de junio no se va a celebrar o no se va a sacrificar un cordero. Es verdad. Bueno, pues es una decisión evidentemente que viene directamente del rey. Después de que haya sido consultado, porque es una decisión además que tiene una dimensión religiosa, y no nos olvidemos que el rey, además de jefe de Estado, además de máximo jefe de las Fuerzas Armadas, es también comendador de los creyentes, es decir, jefe espiritual de los musulmanes marroquíes. Claro, sí, eso al final no hay ciertas decisiones importantes que no puede delegar o no puede tomar a la ligera. También me gustaría que tocásemos un poco la parte de política exterior. Aquí, bueno, hemos hablado mucho de relaciones bilaterales con España, pero ya sabemos que busca también, dentro de ese esfuerzo de influencia, también ganar cierto peso regional. Ahí está también la cuestión de Israel, la cuestión de Estados Unidos, la confrontación con Argelia, pero por ejemplo Israel ha sido un caso, ya digo, bastante llamativo, porque mientras tenías ahí a la selección de Marruecos ganando en el Mundial y sacando la bandera de Palestina, a cambio conseguían Pegasus de los israelíes para meterlos en nuestros móviles y demás. Sí, o sea, con el caso israelí, siempre con Marruecos me ha parecido muy paradójico la diferencia gobierno-sociedad civil, que ahora lo vemos con otros países árabes, y yo creo que muchos países del Golfo están copiando la aproximación que ha tenido Marruecos a Israel a lo largo de estas décadas y optando por esa vía pragmática marroquí de
reconozco al Estado de Israel, tengo relaciones en materia de seguridad e inteligencia con Israel, mientras que la sociedad civil es claramente pro-Palestina, pero el nacionalismo del país les lleva a primar el apoyo a tu gobierno y al Estado frente a lo mejor la causa palestina. Yo creo que ahí es un ejemplo más bueno, pero vamos, que de esto Ignacio yo creo que sabrá mucho más. Sí, que hemos hablado, por ejemplo, muy poco de Pegasus, que al final es un y elemento también la importante relación en esta historia. histórica, porque había muchos judíos sefardíes en Marruecos que acabaron migrando a Israel y hay un hay una relación entre Israel y Marruecos muy profunda. Y luego, decidme si estoy equivocado, pero a mí me suena que haya como regimientos del ejército israelí que hablan en Darilla. Tanto Tío, esto yo recuerdo que lo leí con la invasión. Eso yo no lo sabía, pero es posible. A veces alcanzamos grados de friquismo que es que me nos suena a mí sobrepasan. con la invasión israelí y con todo el tema de Pegasus. Yo recuerdo, voy a buscarlo y si no, a lo mejor estoy equivocado para que no voy a seguir con esto para que los oyentes no se rayen. Pero lo voy a buscar. Eso vete a buscar a Google luego lo bicheo. No, pero que por ejemplo la relación con Israel ha sido un elemento central en estos años de Marruecos. Vamos, un objetivo claro, su prioritario, su política exterior. Sí, bueno, pero la relación con Israel ha sido bajo cuerda, ha sido siempre o casi siempre buena. Ya en tiempos de Hassan II, donde permitió al Mossad espiar una cumbre árabe que, si no recuerdo mal, se celebró en Fez. Y los del Mossad estaban grabando lo que decía a puerta cerrada cada uno de los dirigentes árabes con el beneplácito del rey Hassan II. Bueno, eso ha seguido así. Lo que pasa es que con Trump en diciembre de 2020 se formaliza y ahí se establecen relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos. Yo creo que Israel apuesta mucho por Marruecos, mejor dicho, apuesta mucho por Israel por varias razones. Yo creo que la primera es de orden de seguridad y militar, porque piensa que en su carrera armamentística con el vecino argelino y en su pequeña guerra de muy baja intensidad con el Polisario, Israel puede aportarle mucho y de hecho ya sería el tercer proveedor de armas de Marruecos después de Estados Unidos y Francia, ocuparía un tercer lugar desde 2023 y yo creo que otro de los motivos por los cuales Marruecos quiere estrechar esta relación, porque piensa que cuanto mejor se lleve con Israel, más abiertas le estarán las puertas de Washington y con más apoyo contará en Washington. Y a su vez, las empresas israelíes se atreven a hacer algo que muchas veces las empresas europeas no se atreven a hacer, y es, por ejemplo, pues hacer prospecciones en materia de hidrocarburos en el Sáhara Occidental o en aguas del Sáhara Occidental, donde el Estado marroquí ha hecho una serie de adjudicaciones o va a hacer más adjudicaciones a empresas israelíes. Entonces, por todas estas relaciones, por todos estos motivos, la relación es muy buena y pese a la invasión de Gaza, la relación se ha ido ahondando. El único matiz que se ha introducido es que los ministros israelíes que antes, hasta octubre de 2023, viajaban con mucha frecuencia a Marruecos, han desaparecido, ya no van por Marruecos. Habían invitado incluso para finales de 2023 a Netanyahu a que hiciera una visita a Marruecos, que no se ha celebrado porque empezó la guerra. Pero todo lo demás no solamente se mantiene, sino que se desarrolla esta relación en contra, efectivamente, de una opinión pública que no ha parado de manifestarse en el país con manifestaciones masivas. Hemos llegado a tener algunos fines de semana 350.000 personas a la vez en las calles de Rabat o de Casablanca, o hemos llegado a tener a veces 50 manifestaciones simultáneas con miles de personas en muchos casos en muchas ciudades marroquíes. Entonces, eso demuestra que qué es lo que opina la opinión pública, no solamente para denunciar la invasión de Gaza y el aplastamiento de los palestinos, sino también en esas manifestaciones se ha denunciado lo que ahí llaman la normalización, es decir, la relación diplomática, de seguridad, etcétera, etcétera, que mantienen Marruecos e Israel. Has mencionado tú también otro actor que al final creo que es importante en esta historia, porque hemos hablado, insisto, de la bilateralidad de España-Marruecos, pero en realidad esto es un triángulo, porque aquí está metido también Argelia, un país del que sabemos todavía menos que de Marruecos, que ya sabemos bastante poco, pero que al final es fundamental en toda la situación del Magreb y nuestras propias relaciones energéticas. ¿Cómo nos desenvolvemos
en ese juego que tenemos entre España, Argelia y Marruecos? Porque es complicado. Pues yo diría que el gobierno español, después de capear el temporal con Argelia, que fue bastante duro, sobre todo para las empresas españolas que exportaban a Argelia o que querían presentarse a las numerosas licitaciones de obra pública, porque en Argelia hay dinero del Estado, mucho más que en Marruecos a la hora de hacer obra pública. Argelia es una potencia económica más importante, con una renta per cápita más importante, fundamentalmente gracias a los hidrocarburos. El día que empiecen a bajar los hidrocarburos, como sucede ahora, o el día en que ya los hidrocarburos no tengan el peso que tienen hoy en día, pues yo creo que Argelia tiene un futuro muy, muy complicado. Bueno, entonces digo que España no se ha desenvuelto mal porque efectivamente hubo, a partir del momento en que se dio a conocer esa carta, una muy mala reacción argelina, con llamada a consultas del embajador y cancelación de muchos contratos. Argelia se convirtió en un territorio vetado para las empresas españolas o para muchas empresas españolas, pero el gobierno miró para otro lado, ha dejado, digamos, pasar la tormenta, y hay algo que, y hoy en día yo diría que la relación con Argelia prácticamente se ha normalizado. Falta todavía que el ministro Álvarez pueda ir a Argelia o algo por el estilo, pero a grandes rasgos la relación se ha normalizado con Argelia, incluido en el plano comercial. Y en parte esa normalización se la tenemos que agradecer a Francia, porque Francia tiene una enorme bronca que dura desde hace meses, yo diría desde hace un año, con Argelia, con altibajos, pero en fin, tiende a ir a peor, una bronca muy superior a la que ha tenido España, y bueno, como Argelia no se puede enemistar con todos a la vez, pues se ha enemistado con el país con el que tenía la relación más estrecha, no la relación económica más estrecha en Europa, porque su primer socio es en Italia, pero quizás la relación económica, pero sí la relación histórica más estrecha, se han enemistado con Francia, y eso ha facilitado, digamos, la reconciliación o el acercamiento entre España y Argelia. Esto le viene muy bien al Levante español, que la gente en Valencia siempre nos dijo que era mucho, muy problemático. sí. Cuando íbamos ahí, las pymes nos decían eso, que ya lo he mirado, que es que en el 2023, o sea, yo recuerdo leer esto, que Marruecos había nombrado a un delegado militar, o sea, Israel había nombrado a un delegado militar a un coronel con ascendencia marroquí, y que en los ejercicios suelen promover que vayan los israelíes con ascendencia marroquí para estrechar las relaciones. Sabía yo que había alguna movida de estas con el Pero cambio. en estos días de finales de mayo, la que está, es verdad, con una presencia simbólica en Marruecos, en las maniobras African Lion, es la brigada Golani, que es una de las brigadas de élite del ejército israelí, acusada de muchos crímenes en Gaza, especialmente de la matanza de 15 médicos y enfermeros que estaban desplazándose juntos, y hoy en día la brigada Golani ha enviado una contingente, yo diría más bien simbólico, a las mayores maniobras militares que se desarrollan en África, que son las de African Lion, que se desarrollan en varios países africanos, pero sobre todo en Marruecos, y cuyos dos protagonistas son el ejército marroquí y sobre todo el que la dirige, el ejército de Estados Unidos. Pues mira, ya estamos todos. Marruecos-Estados Unidos. Sí. Daría casi para otro episodio. No nos da. No, pero no quiero cerrar el episodio sin que hablemos un poco del futuro. Es verdad. Porque... Todavía no te puedes ir, Ignacio. Claro, hemos visto que el rey Mohamed VI está pachucho, o sea, está bastante tocadito de la salud. Evidentemente, con esta situación afloran mucho los rumores sobre la sucesión. Aquí me pregunto qué nos podemos encontrar, si puede haber una crisis sucesoria. El hijo es muy joven, creo que tiene 20 y pocos años. Claro, si asumimos, creo que también hay un hermano, ¿no? Creo que es el hermano de Mohamed. Estas, claro, como no sé si hay facciones que ya se están buscando un poco la posición ante la posible muerte de Mohamed VI y toda la sucesión que va a venir. Hay cada vez más después. rumores de que este señor... Sí, yo no doy muchas papeletas porque se coma las uvas este señor. El rey tiene mala salud, ha tenido ahora un repunte de actividad, ha hecho varias cosas, entre otras cosas inaugurar los trabajos de la ampliación de la línea de alta velocidad que va a llegar hasta Marrakech, en la que prácticamente no hay ninguna adjudicación
ningún contrato para empresas españolas, se ha dicho de paso. Y bueno, pero es verdad que el rey está ausente y que aparenta estar con mala salud y que tiene... Aparece Bueno, demacrado y el mucho polvo. hijo recibió a Xi Jinping hace unos meses, yo creo, cuando hizo parada Xi. Efectivamente, porque el rey está, pero no porque el rey, porque el rey estaba en Abu Dhabi. De todas formas, con alguna excepción, el rey no recibe a nadie, ha recibido a Macron y poco antes al presidente del gobierno español, pero el rey en general no tiene ningún tipo no recibe a casi nadie, a muy poca gente hoy en día. Bueno, la sucesión se va a producir. Yo no creo que se produzca en ningún momento la abdicación del actual rey, no forma parte de la tradición alauí, pero va a llegar un joven heredero y va a llegar él, no hay un hermano, no va a llegar ninguno más. El hijo, va a llegar el hijo, que yo creo, del que sabemos poco. Eso te iba a decir, Ignacio, ¿qué se sabe de él? Porque Poco. es que... Se sabe poco, se sabe en todo caso que yo creo que tiene no se sabe mucho de sus estudios, creo que tiene una formación probablemente escasa, no tiene ninguna experiencia internacional más que las vacaciones en Grecia con su madre, y no ha pasado por una universidad extranjera, aunque fuera superficial, pero Mohamed VI sí pasó por la Universidad Sofía Anteópolis en la Costa Azul, en Niza. Él también estuvo una etapa corta en la que yo le vi por primera vez en la Comisión Europea en Bruselas, en el gabinete de verdad que fue becario de la comisión. Toda esta experiencia el heredero no la tiene, y lo que sí sabemos es que él tampoco ha tenido, aunque recibió a Xi Jinping, tampoco ha tenido un papel destacado junto a su padre. Es verdad que en algunas ocasiones le ha sustituido, a veces in extremis, porque el padre no ha querido asistir a un acto y al final el hijo es el que le ha sustituido, pero tampoco ha tenido un papel relevante junto a su hijo, junto a su padre, y sabemos poco. Hay algunas cosas que sí sabemos, y es que él está muy apegado a su madre, con la que ha vivido, con la que vive, a la que ha visto y probablemente ve todavía sufrir por el divorcio y sobre todo el maltrato en los años posteriores al divorcio, a la que también vio también cuando estaba casada con el rey, porque digamos que la relación familiar no era siempre muy cordial, y yo creo que en buena medida cuando él llegue al trono, la que va a tener una enorme influencia va a ser su madre, que es una mujer joven, no de 40 y tantos años, una mujer formada que pasó por la Escuela de Ingenieros de Mohamedía mucho antes de ser elegida para convertirse en la esposa, no en la reina, pero sí en la esposa del rey. Y bueno, yo creo que efectivamente ella va a tener un peso importante. No sé en quién más se va a apoyar el joven rey, porque entre otras cosas... No tiene círculo, ¿no? A lo mejor hereda un poco también el círculo del padre. No creo que herede el círculo del padre. No creo que herede el círculo del padre, pero quizás me equivoque por varias razones. Una de ellas, porque el círculo del padre ha contribuido a hacer sufrir a su madre. Entonces, aquí estamos en plena especulación. Yo no tengo ni idea en quién se va a apoyar. Desde luego, sus compañeros son tan jóvenes como él y probablemente todavía más inexpertos. Son compañeros de colegio. No se sabe nada si es nacionalista, no se sabe absolutamente nada de él. No se sabe mucho de él. Se sabe que es una persona que tiene aparentemente cierto carácter, cierta personalidad, que en algún tema concreto se ha enfrentado para los pies a Hamouchi, el gran jefe policial, porque que quería quitarle. Él tiene un jefe de la seguridad al que está muy apegado. Hamouchi se lo quería quitar y le dijo que ni hablar, que él quería seguir teniendo a ese jefe, digamos, a su disposición para garantizar su seguridad. Se saben algunas cosas, pero no sabemos en quién se va a apoyar. Hay mucha especulación. Como sabéis, en la familia real hay un príncipe apodado el Príncipe Rojo, que es el primo hermano del rey, que vive gran parte del año en Estados Unidos. Se llama Mulay Sham, que ahora ha estado dando clases en la Universidad de Berkeley. ¿Es el del libro? Es el del libro, sí, ha escrito un libro de memorias, efectivamente. Bueno, ha escrito varios libros. El último libro es sobre el fracaso de las transiciones en Túnez y en Egipto, de las transiciones democráticas en los dos países, del fracaso de la primavera árabe en los dos países, y ha escrito también un libro autobiográfico. Bueno, hay especulaciones sobre qué se podría apoyar en él, porque es el elemento, el miembro de la familia real que no tiene ningún trato y que además ha tratado bien a su madre, ha tratado bien a su madre durante esa travesía del desierto, pero
son especulaciones. No sabemos en quién se va a apoyar, sí sabemos que la madre tendrá un papel muy, muy importante. Y es una de las razones por las cuales Mohamed VI no va a abdicar, porque todo el resto de la familia real teme que a través del heredero la madre ostente una parte de poder y por tanto ellos se vean relegados a un segundo plano. Y cuanto más Mohamed VI siga en el trono, mejor para las tres hermanas, mejor también le van a hacer para un Biden de hermano. Mantenerlo ahí hasta que no pueda estar. Claro, pero yo creo que ahí todo el mundo asume entonces que va a haber una purga, un recambio en la élite brutal y eso genera inestabilidad. Eso te iba también. a decir, Ignacio, ¿hay riesgo de que en esa transición de poder pueda haber... No. ¿Un golpe de Estado? No, un golpe de Estado. O inestabilidad de, oye, pues las facciones que se tensen, porque eso a España, al final, nos interesa, oye, que puede haber inestabilidad en nuestro vecino del sur. Yo lo que sí creo es que hoy en día el actual rey, por algunas de las historias que han trascendido, etcétera, es una figura desprestigiada, quizás sería exagerar a ojos del pueblo, de la opinión pública marroquí, pero digamos sí algo tocada por todo lo que se sabe sobre su vida privada, sus ausencias, etcétera, etcétera. Pero la institución monárquica sigue vertebrando al país. La institución monárquica en Marruecos no está tocada, vertebra al país y le da estabilidad. Y yo creo que, en fin, voy a exagerar, si ponen una cabra como rey, que no va a suceder, seguirá funcionando. Sí, y desde luego el joven que va a llegar, yo no sé si adolece de algunas deficiencias o no en su formación, probablemente sí, pero va a dar estabilidad al país. Da la impresión de que es un joven, por lo que sabemos, con carácter. Pero para muchos marroquíes es un desconocido. Es un desconocido en parte porque su rey, su padre, no ha querido. Pero va a ser muy curioso desde el punto de vista de España ver cómo es. Lo único que puedo decir es que habla español, habla 4 idiomas. Le hemos visto cantar en su adolescencia en representaciones musicales y de teatro. Le hemos visto cantar en español. Yo le vi cantar una canción, está en vídeo, se puede ver en YouTube, por ejemplo, una canción mexicana sobre las mañanitas. Y habla y con los reyes de España cuando han estado, ha hablado en español, habla 4 idiomas, árabe, francés, inglés y español. Va a ser curioso eso, Pues por ver también cómo se aproxima a claro, España. sobre Yo todo tengo mucha que, curiosidad por cuando llegue ese momento, la verdad. Claro, y sobre todo que si es inexperto, es lo que dice Ignacio, qué influencias le van a moldear eso su te iba pensamiento. a decir, si purga los perfiles como Hamuch y todo eso, o es que no sé el otro nombre que has dicho, el que controla ahora el país. Yo creo que tiendo a pensar que porque en mayor o menor medida todos han estado implicados, digamos, en el boicot, el aislamiento, etcétera. En fin, es que a su madre se le murió, para poner un ejemplo, se le murió al poco tiempo su abuela, se le murió cuando tenía 30 y bastantes años la abuela, al poco tiempo del divorcio. La abuela era un personaje fundamental en su vida porque su madre murió de Lala Salma, de la princesa Lala Salma. Su madre murió cuando tenía 3 años y ahí fue educada, más que por su padre, fue educada por su abuela y se murió su abuela. Y nadie se atrevía a darle el pésame porque estaba en ese momento, digamos, marginada. Se le murió a los 2 o 3 meses después de que se conociera el divorcio, ¿no? Y entonces, todo eso él ha visto sufrir a su madre y es posible que no solamente quiera purgar, sino que tenga cuentas que ajustar con algunos de los que han hecho sufrir a su madre. Pues nada, más episodios que no vamos a hacer aquí con las batallitas que nos dé Mulay Hassan, ¿no? Es Mulay Hassan. Hassan III, va a ser. Sí, o yo que sé, Hassan III, León XV. Hassan III va a ser, efectivamente. Sí. Pues nada, a ver que a lo mejor acabamos haciendo un episodio en la mente de Hassan III. Cuando se sepa más de él, claro. No se sabe. Pero bueno, pues nada, esto ha sido Habéis publicado recientemente un artículo de sobre Otazu. Sí, cierto. Pero es que por eso yo te he preguntado, porque el artículo de Javier al final llega a la misma conclusión que tú, que se sabe muy poco, que no se tiene nada claro, que se puede parecer a lo mejor más al abuelo, pero no se llega a saber nada de este personaje. ¿Sabes? Que no hay vídeos como de otros jóvenes monarcas alrededor del mundo, que está todo como muy aislado. No hay vídeos, pero hay unas fotos de que salieron en Grecia en el verano pasado, al finales del verano. Las fotos fueron tomadas en julio en la isla de Mykonos, en la playa, él y su madre y otros acompañantes y también la hermana, etcétera, etcétera. Pero ahí hay unas miradas entre la madre y el hijo que demuestran, aparte de cariño, una enorme complicidad. Claro. Esas fotos que curiosamente no han tenido, no se han visto en España, no se han visto en Francia, que son países muy, muy cercanos a Marruecos, no se han visto, pero sí se han visto en Grecia y yo las he visto y son
espectaculares cuando uno hace la lectura de esas fotos y ve la estrechísima relación entre la madre y el hijo. Pues nada, ahí queda A ver esa próxima clave hacia el futuro. Muchísimas gracias, Eduardo, por contarnos. A mí no, dáselas a Ignacio como Sí, has aprendido ahora tú y voy, yo, ahora y nos voy. llevamos una clase de esto, vamos. Tal cual. Hostia. Hoy, Ignacio nos ha dado aquí un máster, o sea que muchísimas gracias por acompañarnos y por todo lo que nos has contado. Y Gracias por tu a trabajo, vosotros, y por todo tu trabajo, Sí, Ignacio, sí. de verdad, ¿eh? Volvemos cuando lo consideréis oportuno, mañana, tarde o noche. Pues a lo mejor sería una Muchas sucesión gracias. rápido. Aquí estamos. Sí, tienes como- que venirte a contárnoslo, a intentar entender un poco mejor Estará en la tele seguro. al nuevo como se rey muera, también. vamos. Claro, primero va Ferreras Claro. antes que nosotros. Pero bueno, y también si nos has visto y nos has escuchado, pues esperamos que esto te haya servido para tener una imagen pues, mucho más completa y profunda de lo que hay entre ambos países. Gracias por, si nos escuchan en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Apple o en Amazon. Y nada, que yo creo que no hay muchas cosas que contar. Que vamos a Tenemos- tener un preguntas y respuestas muy prontito porque Y hacemos un directo 200 en el episodios. Palacio Real. Un directo ¿no? en el Palacio Real, un directo en la Feria del Libro también, muchas cosas. O sea que estate pendiente a nuestras redes. Y nada, eso, que también ve dejándonos nuestras preguntas si quieres que contestemos en ese episodio. Y nos vemos aquí muy pronto en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.